10. 10. Une flèche de référence. Elías Cuesta. Elías Cuesta. Monsieur Cuesta, España. Es que sabes qué es lo que pasa, que ese tiro perfecto realmente, de clavarla ahí o clavarla 2 centímetros más a la derecha, 2 centímetros más a la izquierda, a ti a nivel de ejecución, de satisfacción de todo, es exactamente igual porque ha hecho lo mismo. Lo que pasa es que ha dado la casualidad de que ha clavado totalmente en el centro. Se comen un McDonald's y luego después compiten y se meten en una final. ¿Tú te has metido en una final gracias al McDonald's o a pesar de que te has metido en el McDonald's? Para mí, a pesar de que te has metido en el McDonald's. Hubo el año pasado una competición que hubo 2 atletas que tiraron 150 y 150, la puntuación perfecta en una de las modalidades. Los dos un 10 y se fue de la competición el que había hecho un 10 un poquito menos cerca. Entonces, la parte mental es importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo eres capaz tú de hacer una competición perfecta? Pierdes en primera ronda y te vas a tu casa. O sea, tienes que ser capaz. Soy el mejor en... Tirando con arco. Hola trainers, ¿qué tal? Estamos aquí en Todos Entrena con un invitado especial, un nuevo episodio, Elías Cuesta Cobo. Bienvenido. Nos hace mucha ilusión esta entrevista, a mí particularmente, porque es compañero mío de la universidad y hacía tiempo que no le veía. Aprovecho también para verle y que nos cuente un poquito, ¿no? De pues su trayectoria. Sabemos que eres un tirador experto con experiencia en Juegos Olímpicos, también como entrenador del equipo olímpico de tiro con arco español, o era. Luego nos detallará un poquito y nada, vamos a empezar un poco con una preguntilla que yo tengo curiosidad, que es cuando fuimos compañeros en la universidad y tal, ¿por qué te elegiste, ¿no? ¿Por qué te dio por el tiro con arco cuando el resto a lo mejor ha jugado a fútbol, baloncesto o tenis? No sé. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que me hace especial ilusión también porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Pues esa pregunta la verdad que me la hacen muchas veces y va a sonar un poco raro, ¿no? Pero no es que fuera una imposición casi, pero yo siempre digo que fue mi padre el que me obligó, ¿no? Porque cuando en el verano del 99... yo jugaba al fútbol en aquella época, pero en verano evidentemente no hay escuela de fútbol, con lo cual no estábamos jugando. Y para que no estuviera todo el verano sin hacer nada, vino un club de tiro con arco donde nosotros vivíamos, donde viven mis padres actualmente en Jaén, a hacer un curso de iniciación y me dijo, venga, apúntate al cursillo, tal. Y yo le dije, va, papá, yo no quiero, tal. Y mi padre me apuntó sin decirme nada. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó el primer día cuando iba a empezar el curso y me dijo, venga, que nos vamos al curso de tiro con arco. Le dije, no, si yo no me he apuntado. No, pero te he apuntado yo. Y me pillé un cabreo, un rebote que te cagas, ¿no? Que yo no quiero, que no me gusta, que tal. Y entonces el primer día fui medio obligado. Y es verdad que luego una vez que ya llegué, como estaba la gente del barrio, estaban mis amigos de allí, pues la verdad que me gustó, me piqué un poquito y lo terminé. Pero es verdad que luego desde que terminó, porque eso fue, yo creo que fueron 5 o 6 fines de semana o por ahí más o menos, luego después no tuve contacto, eso fue en agosto del 99, no tuve nada de contacto con el tiro con arco hasta febrero del año siguiente, que me llamó el club que había hecho el curso de iniciación y me dijo, oye Elías, mira, hay una competición para menores de categoría infantiles que va a haber en Granada, ¿te gustaría ir a tirarla? Y yo le dije, mira, yo no tengo ni idea de tiro con arco salvo lo que hicimos en el curso de iniciación, no tengo material, no tengo nada. Y me dijeron, bueno, pero nosotros te dejamos material, tal. Total, que el club me dejó material, fui a la competición y la gané. 2-3 semanas después fui a otra competición en Málaga y quedé segundo. Y entonces el club como que nos dijo que nos iba a invitar a ir al Campeonato de Andalucía. Entonces nos apuntaron al Campeonato de Andalucía y lo que hice fue que hablé con mi tío Sebastián, que en aquella época pues bueno, tenía un poco más de dinero que mis padres, y le dije, oye Tito, que me han dicho que voy a ir al Campeonato de Andalucía, que me compre un arco un poquito mejor, que si se me lo regalas, tal. Me regaló un arco, fui al Campeonato de Andalucía y lo gané. Wow. Entonces el club nos invitó a ir al Campeonato de España. Joder, chaval. En septiembre. Fui al Campeonato de España y yo quedé quinto en categoría infantil y a los 8 primeros
lo invitaban a una concentración en lo que en aquella época se llamaba detección de talentos, y era una concentración que se hacía aquí en Madrid, en la Blume, donde bueno, pues los 8 mejores de cada categoría venían, te hacían una supervisión técnica, una supervisión a nivel físico, te daban recomendaciones, digamos como que tenías un seguimiento desde el staff del equipo nacional, ¿no? En aquella época. Y es verdad, macho, que fue entrar en la Blume, y cuando salí de allí le dije a mi padre: papá, yo quiero venir aquí a hacer tiro con arco. La verdad que me encantó el sitio, el ambiente, todo me gustó tanto. Vi a los del equipo nacional en aquella época muy profesionales para mí, y entonces fue lo que me hizo decantarme por el tiro con arco. En ese momento fue cuando te empezó a enganchar, ¿no? A gustar, sí, de verdad. Sí, y es verdad que luego estuve, no sé si fueron 1, 2 años o 3, ya no lo recuerdo bien, que compaginaba el tiro con arco con el fútbol, porque yo jugaba al fútbol. Pero ¿qué pasó? Que llegó un momento en que me coincidían competiciones con partidos de fútbol, me coincidían entrenamientos con entrenamientos de fútbol, y llegó un momento en que me dijo mi padre: mira, Elías, tú puedes hacer lo que tú quieras de verdad, pero al final no estás haciendo ninguna de las dos cosas bien, ya tienes una edad en la que deberías de decidir si quieres hacer una cosa u otra, y ya está. Y mi padre me dijo: tú puedes elegir lo que quieras. Es verdad que él nunca me dijo nada en ese sentido, lo mismo que me obligó a ir al curso, no me obligó a elegir tiro con arco, pero sí que es verdad que en aquella época ya yo había ido a varios campeonatos de España, ya formaba parte del grupo digamos, entre comillas, por parte de la federación, que te hacían un seguimiento. Entonces viajaba mucho por España, competición a nivel nacional, como que era diferente. Y al final, vamos a ser realistas, yo no era Messi ni Cristiano Ronaldo y no me iba a dedicar a esto profesionalmente. Así que bueno, dejé el fútbol, me dediqué a entrenar un montón en mi casa, hasta que 3 años después, en el 2003, me llamaron para entrar aquí en la Blume, y desde entonces pues ahí sigo vinculado al tiro con arco. Claro, tú entraste en INEF por el tema del tiro con arco, con la Blume. Sí. Ah, vale. Por ser deportista de alto nivel, claro, yo accedí a entrar en INEF, sí. Más compañero mío de clases, literal. Sí, sí. Ahí no llegaste, claro, como venías con el tiro con arco y la Blume, no llegaste a jugar al fútbol conmigo, ¿no? Bueno, en la asignatura de fútbol hemos jugado solamente. No sé si no intercambiaremos alguna pata, pero no. Teníamos ahí buenos talentos de fútbol, además. Chicas también. En nuestra generación, ¿verdad? Sí, había una chica, Pilar, me acuerdo que me acuerdo. Que jugaba María también. Muy bien. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Portera del Rayo, me parece. Portera del Rayo, sí. De hecho, María está ahora jugando en la Kings League, lo de... Ostras. Además creo que está en el equipo de Ibai. Cállanos. De aquí un saludo a Joder, ya ves, a todos los compis. Muy bien, pues tío, y vamos a preguntarte también un poco, ¿qué etapa te ha gustado más? En plan, ahora estás más de entrenador, has sido parte del equipo olímpico de España, o cuando has participado como tirador, como atleta español en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo no compaginas? ¿Cómo has vivido diferente la experiencia? ¿O te ha gustado más una? ¿Has tenido más presión en otra? Yo creo que no podría decantarme por decir esta me ha gustado más o hay una que me haya gustado más que otra. Yo creo que las he vivido de una manera diferente, y tanto cuando era deportista lo vives con tu reto a nivel personal como deportista, tal, y ahora que eres entrenador, bueno, pues tienes también tus retos personales como entrenador y lo vives de otra manera, pero al final para mí es como, ahora que soy entrenador, vivo o sigo el mismo estilo de vida que tenía cuando era deportista, pero desde otro rol diferente. Pero bueno, también valoro otras cosas que a lo mejor no valoraba antes. Tienes que estar mucho más pendiente de otras facetas del entrenamiento que no lo estabas pendiente antes. Entonces tiene otros retos personales diferentes, y yo creo que las dos las he vivido con mucha ilusión. Y de hecho te podría decir incluso que me está gustando casi más la etapa de entrenador, casi incluso que la etapa de deportista. Qué bueno. ¿Y decides tú cuando dejas de ser deportista o das el salto a entrenador? Porque te veo y como yo eres un chaval que podría seguir perfectamente compitiendo. Pues a ver, en mis últimos años de carrera tuve una lesión en el hombro izquierdo, que de hecho me operaron, y bueno, mientras me recuperaba de la lesión, la Federación Madrileña contactó conmigo para que llevara el grupo de tecnificación que tenía la Federación de Madrid, y me seguí recuperando de la lesión a la misma vez que entrenaba a los chicos de la Federación, y yo empecé a sentir como que el hombro ya no estaba como para competir al alto nivel. Es verdad que yo tenía talento porque se me daba bien, pero al final el talento, si no entrenas, no te lleva a nada. Entonces llegó un momento en que tuve que decidir si seguía entrenando pero no al mismo nivel, o dedicarme
a la parte profesional, no digamos, de entrenador. Y es verdad que como se me empezó a dar bastante bien, los chicos de la Federación Madrileña empezaron a rendir bastante, se me dio bastante bien, y no hubo un momento, como le pasa a muchos deportistas, de dejo la parte deportiva, hay como un impasse ahí en mi carrera, me lo pienso si me dedico a esto, ¿no? Fue como, mientras lo estoy dejando el tiro con arco, cada vez voy compitiendo menos, cada vez voy entrenando menos, me voy dedicando más a la parte de entrenar, y entonces no tuve un momento en el que decir, joder, ¿qué hago ahora con mi vida? No, o sea, fue todo como, o sea, en ese sentido considero que he tenido bastante suerte, ¿no? O sea, fue todo como muy fácil para mí. Muy natural, ¿no? Sí, fue muy natural. Sí, esa es la palabra, quizá. Perdona que te corte este episodio de Elías Cuesta, que sé que está muy interesante, pero precisamente como él incide mucho, la parte mental es fundamental. Y por eso vengo a recordarte que tienes disponible el método Tri-Training, donde aunamos mente, cuerpo y nutrición para llevarte a tu mejor versión. Y es que el 90% de la gente no consigue sus objetivos precisamente por esta parte, la parte mental. Así que te dejo todo en la descripción y te dejo con el episodio. Y así, para los neófitos que no tenemos ni idea de cómo es competir además has estado tanto como arquero como entrenador, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo de las Olimpiadas? ¿Qué es lo que no se cuenta? Lo que vosotros vivís, pero que no se ve desde el otro lado. Bueno, yo creo que al final toda la gente que practica un deporte a nivel olímpico, el hecho de lo que siempre se ha contado de que los Juegos Olímpicos tienen algo especial, que algo diferente, el hecho de que es una competición que simplemente se realiza cada 4 años, que tiene un sistema de clasificación para muchos de los deportes cada vez más complicado, pues como ya solo el hecho de sentirte parte de haber participado en unos Juegos Olímpicos ya te hace, o por lo menos a mí me ha hecho siempre sentirme especial, ¿no? Eso por un lado. Pero ¿qué cosas se viven diferentes? Yo creo que hay una cosa que yo la viví sobre todo cuando fui deportista, el hecho de, por lo menos me pasó a mí, que vengo de un deporte bastante minoritario, no es fútbol, baloncesto, tenis. Sí. Estamos acostumbrados a idolatrar a muchos deportistas, que estamos acostumbrados a verlos en la televisión, y de repente llega a la Villa Olímpica y te sientas en una mesa y estás comiendo o estás cenando y de repente se te sienta al lado algún jugador de la NBA, o de repente estás y se te sienta Rafa Nadal al lado, o no sé, como que hay una convivencia tan natural con gente que está acostumbrada a idolatrarle y a verle en la televisión, que es como, o sea, para mí fue como un momento súper bonito y súper especial, y yo creo que eso es lo que muchas veces los deportistas luego más valoran, o yo por lo menos lo he valorado muchísimo, el sentirte como partícipe, sentirte como todos por igual, ¿no? Por así decirlo. Claro, ahí estáis todos, o sea, sí. Todos sois todos exactamente todo igual, claro. Sí. Qué maravilla. Y dentro de todas las capacidades que tiene que tener, te hablabas de que el talento sin entrenar no es suficiente. ¿Qué talentos o qué cualidades tiene que tener un gran arquero para dedicarse al tiro, ¿no? Pues mira, esa es una pregunta que siempre la suelen hacer, ¿no? Y es verdad que podría decir que puede tener unas cualidades técnicas, unas cualidades físicas, lo que sea, pero es verdad que yo creo que todo, tanto la técnica como la parte física, al final se pueden entrenar, y bueno, no tienes por qué tener una técnica excelente y puedes rendir. Precisamente el tiro con arco es un deporte que no tienes por qué ser un portento físico, si lo queremos llamar así, y puedes rendir muy bien. Pero sí que es verdad que creo que la parte mental es súper importante en el tiro con arco. Es un deporte en el que puedes estar muy bien a nivel físico, muy bien a nivel mental, el material que todo esté muy bien, pero si no has trabajado bien, no has preparado bien la competición a nivel mental, puedes dar tu peor rendimiento cuando lo acabas de dar tu mejor rendimiento hace 10 segundos antes. Creo que pasa en todos los deportes, pero es verdad que en tiro con arco, como se nota mucho la precisión, por ejemplo, un jugador tira un penalti, se la para el portero y ha fallado el jugador o la para el portero. Bueno, tampoco sabes si ha sido muy bueno el tiro o no. En tiro con arco es que incluso puedes tirar una flecha fuera de la diana. Entonces, se ve muy afectado. Entonces te diría que ¿qué cualidad? Pues quizá una persona que sea bastante tranquila, una persona que le dé mucha importancia a la parte mental, una persona que sea súper, ¿cómo te diría? Perseverante, porque al final es un deporte en el que hay que estar muchísimas horas entrenando, hay que tirar mucho número de flechas. Te diría que eso sobre todo, pero sobre todo el factor mental es muy muy importante, o te diría que es muy determinante, más que muy importante. Nosotros aquí en el podcast, Todos Entrena, también abogamos por esto, y pensamos también que la parte mental tiene que ser algo fundamental en deportes así, ¿no? Porque igual que Usain Bolt, por ejemplo, decía que él entrenaba
4 años, ¿no? O 2, para un mundial y corría en 10 segundos. 10 segundos, En 10 segundos se jugaba 4 años o en tal. Vosotros igual en cada flecha, ¿no? ¿Cuántos intentos hay, por ejemplo, por Realmente ronda? existe, en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, existe una fase de clasificación que se tiran 2 rondas de 36 flechas, o sea, como máximo 360 puntos más 360 puntos, 720. Sale una clasificación, en unos juegos hay 64 atletas, y una vez que sale el ranking, se ordenan por brackets, ¿no? El primero con el 64, el segundo con el 63, o sea, 32avos, 16avos, octavos, cuartos. ¿Y cómo se tiran luego en la eliminatoria? Imagínate, tú estás tirando contra mí, tiramos 3 flechas cada uno, ¿vale? Tú tiras 3 flechas, yo 3 flechas, el que más puntos haga se lleva 2 puntos de set. Si empatamos, 1 punto y el que pierde se lleva 0, ¿no? Sí. El que llega a 6 puntos o a 7 en su defecto ganaría la eliminatoria, o si se han tirado los 5 sets y se llegan a 5 puntos de set cada uno, se tira una flecha y gana la más cercana al centro. Aunque sea la puntuación igual, se mide desde el centro, o sea, y ha habido... un disparo decide... Sí, incluso, mira, se han dado casos de... Hubo el año pasado una competición a nivel indoor, que hubo 2 atletas que tiraron 150 y 150, la puntuación perfecta en una de las modalidades, tiraron los dos un 10 y se fue de la competición el que había hecho un día un poquito menos cerca, pero se fue habiendo hecho una competición perfecta. Entonces, por eso digo que al final la parte mental es importante. ¿Por qué? Porque cómo eres capaz tú de hacer una competición perfecta, pierdes en primera ronda y te vas a tu casa. O sea, tienes que ser capaz de... Sobre todo el trabajo que no se ve, ¿no? En esos 4 años detrás, porque... La preparación que será súper exhaustiva, más para llegar a unos Juegos Olímpicos en las mejores condiciones, lo que dices tú de tema físico, tema alimentación también, que nosotros también lo tratamos mucho. Y el tema mental, yo pienso que el tema mental es, siempre me ha dado la sensación del tiro con arco que debe ser una barbaridad, que se te cruce un pensamiento que no toca, quizás, o negativo en el momento de lanzar por el oro, por ejemplo, es que puede decidir... 4 años de trabajo. Yo creo sobre todo que está pasando en casi todos los deportes. O sea, creo que la ciencia está evolucionando tanto que ya a nivel biomecánico en todos los deportes se ha evolucionado mucho y todos los atletas de cualquier deporte pueden llegar a alcanzar, digamos, a nivel biomecánico y técnico, una técnica muy eficiente. A nivel de preparación física, cada vez tenemos técnicos mucho mejores preparados y los deportistas van a unos juegos mucho mejor preparados a nivel físico. Los deportes en los que tienen material, como podría ser el nuestro en tiro con arco o ciclismo, por ejemplo, que tienen una bicicleta, o cualquier otro deporte, natación, los bañadores, ¿no? Por también, ejemplo, o sea, al final la tecnología influye también, pero cuando todo eso ya está a un nivel muy alto, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Que tú tengas una bicicleta que pese 0,3 gramos menos que la mía, que yo pese, o sea, que tenga un porcentaje de 0,3 más o menos que tú, o que realmente en el momento que tengo que hacerlo sepa a nivel, efectivamente, sea capaz de hacerlo en el momento que tengo que hacerlo. O sea, yo creo que por eso yo en los últimos Juegos Olímpicos, no en estos últimos, sino en los 2-3 últimos Juegos Olímpicos, se le está dando mucha importancia al tema mental, porque al final creo que es donde se puede, o sea, donde hay más margen de mejora, te diría yo. También porque quizá tampoco se había trabajado mucho durante muchos años atrás, y creo que hay mucho más campo de mejora ahí, por así decirlo. Además, precisamente en estos Juegos Olímpicos que han dado como mucha chicha, ¿no? Los de París, ha habido mucha, entre el tiro olímpico, me refiero, con arma, que también ha tenido su comidilla con el jugador, el atleta turco. La chica de tiro, no sé si era tiro con arco, no sé si era surcoreana, que se le puso una abeja, no sé qué, y que decías, ostras, es que hay, o sea, en esos 2 ejemplos, ¿no?, que todo tenía que ver como si desapareciese absolutamente todo y estaban ahí en el momento y solo en... Y ahí precisamente con el chico ese turco que tú dices, es lo que yo te he dicho. Un chico que aparentemente tenía menos ayudas técnicas, que si las gafas, lo otro, tal, que otras personas, y sin embargo el chico fue capaz de rendir mucho mejor que los, o por lo menos algo mejor que los demás, por eso ganó. ¿Dónde estaba la diferencia? Pues yo estoy seguro que ese chico a nivel mental se habrá preparado mucho mejor que los otros, estoy seguro, ¿no? Sí, y antes hemos hablado un poquillo fuera de cámaras tal, cuando llegaste al equipo español, ¿no? Ya como entrenador quizás, había un equipo detrás de, pues eso, ¿no?, de un psicólogo, una persona que te ayude mentalmente, otro nutricionista,
un preparador físico o llegabas allí y eran entrenamientos grupales para los atletas y... Bueno, al final y a competir. La federación tenía su propio staff y al final cuando cambian un entrenador en tiro con arco y me imagino que en otros deportes también quizás no hay tanta cultura como a lo mejor en fútbol, que tú contratas a un entrenador y como que lleva su staff detrás, o sea, tiene su entrenador de portero, su preparador físico, su psicólogo si es que lo necesita, y digamos que contratas a un entrenador y estás contratando como un pack entero, salvo que el entrenador conozca a la gente de la casa y quiera confiar en esas personas, ¿no? En tiro con arco tú cuando contratas a un entrenador y punto, ¿no? Y yo es verdad que cuando entré a la federación sí que quise hacer un staff multidisciplinario y sí que quise contratar al psicólogo que yo quise, una persona que nos ayudaba en la parte, digamos un coach mental que nos ayudaba más en la parte específica mental del propio tiro con arco, un preparador físico, un nutricionista, un fisio, todo, y digamos hacer un staff mucho más completo. Yo creo que si yo he tenido éxito en los años que he estado en el equipo nacional, no creo que haya sido solo un mérito mío, evidentemente mérito de los atletas que son los que han competido, son los primeros, pero por supuesto de todo el staff que he tenido detrás. A mí me gusta que los atletas estén a nivel físico muy bien. Vale, yo tengo conocimiento de preparación física, pero si yo le dedico mucho tiempo a la preparación física, no le estoy dedicando tiempo a la parte técnica o la parte de tiro con arco, que quizás es más importante, ¿no? En este caso, pues ¿qué puedo hacer? Contrato a un profesional que sepa mucho de eso. Un psicólogo, ¿vale? Yo puedo tener nociones de psicología. Creo que me considero una persona con bastante conocimiento a nivel psicológico, pero seguro que un psicólogo deportivo tiene más conocimiento que yo todavía. Pues joder, voy a contratar a una persona especialista en la materia. En la parte específica del tiro a nivel mental tengo mucha experiencia porque he estado muchos años compitiendo y me he ido formando y creo que tengo mucho nivel para hacerlo, pero si tengo además otra persona que es capaz de ayudarme, pues si tengo 12 atletas, más fácil es que 2 personas ayuden que una, ¿no? Entonces, sí, cuando entré allí intenté hacer un equipo multidisciplinar, digamos, para que abarcara todas las áreas e intentar que en cada parte tendrá los mejores profesionales. ¿Y antes de eso había buenos resultados o llegaste tú y generando ese buen clima, ¿no? y de trabajo, quizás se lograra el éxito? O sea, hubo un cambio ahí de bueno, miras. yo tampoco a mí no me gusta tampoco decir, joder, desde que estoy yo he hecho esto tal cosa o lo que había antes no se hacía bien, se hacían cosas de otra manera diferente y yo simplemente lo que he hecho ha sido cuando he llegado a hacer lo que yo he considerado que creía que tenía que hacer, y es verdad que en los últimos años hemos conseguido los mejores resultados en la historia del tiro con arco. Hace poco publicaba la Federación Española un vídeo cuando yo me fui, que no sé cuántas medallas internacionales teníamos, pero eran una barbaridad. Había años que hemos conseguido 11, 12, 13, 14, 15 medallas internacionales cuando antes a lo mejor se conseguía una, ninguna, 2. O sea que hemos conseguido unos resultados muy buenos. De hecho, el equipo español lo hemos llegado a colocar el segundo en el ranking mundial. Los 3 equipos, tanto el masculino, el femenino como el mixto, colocarlo en el top 10 mundial. Y eso al final no es fácil, y eso ha sido gracias al trabajo de los chicos, por supuesto, lo primero, que de aquí le doy las gracias a todos, y luego al staff que hemos tenido por detrás que nos está ayudando en todo. Yo reconozco que lo he visto a raíz de que sabía que tú participabas, por supuesto, y siendo un amigo y compañero digo, joder, qué ilusión, ¿no? De hecho veía ahí que salías en Teledeporte y digo, coño, voy a escribirle un WhatsApp, a ver, aunque lo leerá o no, y digo, pero me hace ilusión, ¿no? Decir, joder, mira a mi compañero Elías cómo está ahí, ¿no? En los juegos, que a lo mejor es cuando todos estudiamos INEF, ¿no? Hablo también a título personal, siempre nos ha gustado el deporte y hemos querido ser ese deportista de chiquito, bien sea en fútbol, en esgrima o en todas las áreas que tocamos, ¿no? En la universidad. Y bueno, pues ver ahí un amigo también dices, joder, es como yo sentía propio el logro, ¿sabes? Bueno, me alegro un mogollón, ¿sabes? Conociéndote también. Muchas gracias, tío. Y la verdad que es súper... Nos enteramos todos, la verdad. De me que llenaba. Era amigo de Sergio. A mí me llenaba porque yo ya te conocía, pero sabía que eras un tío de los pies a la cabeza y quería que por eso traerte aquí y es una entrevista que a mí me hace mucha ilusión y por eso me abro. Muchas gracias, tío. Quiero preguntarte también una cosa en el tema de preparación física, porque me interesa. Yo como preparador físico entreno a gente, bueno, cada uno tiene sus objetivos. En este caso no es tanto profesional, atleta olímpico, pero puede querer perder grasa o puede querer ganar músculo o quiere simplemente estar bien, ¿no? Hacer ejercicio por tema mental. Cada vez creo que vamos relacionando más el ejercicio a una parte mental de encontrarnos bien, porque
tenemos estrés, ansiedad, el trabajo, sedentarismo, todo tipo de Sí, problemas a largo generales. plazo también, porque al final cuando te retiras es mayor, si no tienes una buena condición física, al final... Justo, y sobre todo problemas que se van creando, yo creo, cada vez más con la sociedad que estamos evolucionando, ¿no? Y quería preguntarte cómo es específicamente la preparación física en tiro con arco, ya sea olímpica, por supuesto, o para alguien que empieza, ¿qué podría hacer, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicios? Porque yo, por ejemplo, pues juego al tenis y puedo recomendar algún ejercicio, por bien de rotación de cadera o de steps para agilidad de pies, pero ¿qué entrenarías para tiro con arco? Yo, por ejemplo, que lo veo desde fuera, ¿no? Que digo, joder, estoy ahí de pie y hago este movimiento, que seguro que hay mucha más técnica y preparación. Y creo que la gente puede aprender mucho, ¿no? De esto, de decir, joder, pues no sabía yo que hacían todo esto o que preparaban así, ¿no? ¿Qué nos puedes contar aquí? Pues a ver, el tiro con arco depende con quién hables, te dirá una cosa o te dirá otra, porque digamos que hay no diferentes escuelas, ¿no? Pero dependiendo del país donde vayas, trabajan de una manera o de otra. Pero yo, por mi experiencia, por los resultados de los chicos que nosotros, o sea, que yo he entrenado y que mi staff ha entrenado, te diría que para mí una de las partes fundamentales de la labor del preparador físico en mi equipo ha sido lo primero, hacer que los deportistas puedan tirar con la mayor potencia posible, porque al final nosotros tenemos un hándicap a la hora de competir, que al final es el viento, y el viento afecta mucho a la hora de competir. Entonces, cuanto más potencia tienes, el viento te afecta menos. Pero claro, cuanto más potencia tienes, más fatiga tienes cuando estás entrenando, más probabilidad de lesión tienes, porque al final el desgaste de los tejidos es muy diferente. Entonces, por un lado, la parte de el fortalecimiento del propio deportista para poder tirar con más potencia, y luego, por otro lado, el tema de las lesiones. El tiro con arco es un deporte que, si no lo ejecuta a nivel biomecánico y a nivel técnico lo más correcto posible, es bastante lesivo, sobre todo a nivel de hombros. Entonces, ya desde la parte de mi labor como técnico, la parte biomecánica ha influido bastante en que los deportistas no tengan ninguna lesión. Desde la parte de la preparación física, pues fortalecimiento de hombros muchísimo, estabilidad escapular muchísimo, todo el tren superior te diría que el que más puede influir a la hora de rendir en el deportista, porque tú al final el arco lo abres con el tren superior, pero es verdad que luego el tren inferior, si no lo tienes fuerte, son muchas horas, no quizá una competición, porque a lo mejor una competición no estás tanto tiempo compitiendo, pero un entrenamiento que a lo mejor para tirar 500 flechas, 400 flechas te llevan a veces 5, 6 o 7 horas de entrenamiento, son muchas horas en las que estás de pie, mucho tiempo caminando para ir con y volver peso. a por la... Claro, mucho tiempo para ir y volver a por la flecha, entonces al final el tren inferior también se desgasta mucho. Entonces, esa combinación no es fácil. Y luego, para mí una cosa que ha hecho nuestro preparador físico que ha hecho muy bien es ser capaz de desarrollar la fuerza de los atletas sin necesidad de que interfiera en la parte técnica al día siguiente. Es decir, si yo voy al gimnasio y hago una sesión de pesas al 90%, cuando llegue al día siguiente y tenga que coger el arco, el nivel de propiocepción que el deportista tiene con tantísimas agujetas, con dolores musculares, cansancio, fatiga, deteriora mucho, digamos, la parte técnica, que al final es la más importante del deporte. Entonces, el desarrollar una preparación física para poder trabajar la fuerza sin que interfiera o que interfiera lo menos posible en la parte técnica, para mí ha sido la parte fundamental, que yo creo que ha sido una de las cosas que más nos ha ayudado al éxito de los chicos en los últimos años. Y tú, sabiendo de preparación física, aún así contratas a un preparador físico específico de tiro con arco, ¿no? Al llegar a la selección. Sí, porque al final yo no puedo abarcar todo. Es mucho trabajo el que tiene un head coach o una persona que lleva un staff entero. Ya no solo el trabajo que yo hago con los atletas, la supervisión técnica que yo hago de los atletas, la planificación que hace del número de flechas que tienen que tirar, los ejercicios que tienen que hacer, sino coordinar todo el trabajo con el preparador físico, con el psicólogo, con el fisio, con el director técnico, con los viajes, con todo. Entonces, si tienes una persona específica en esa materia, para mí es mucho más fácil. Luego vamos a ser realistas también por número de horas. Si yo llego al centro de alto rendimiento a las 7:30 de la mañana y me voy a las 7 de la tarde, si me tengo que quedar además 1 hora más o 2 horas más a la preparación física,
es que llega un momento en que tienes un desgaste a nivel personal también que no puedes llevarlo. Sí, que a tus deportistas a lo mejor cuando te toca llevarle la preparación física estás tú también cansado, ¿no? Y afecta al rendimiento luego de ambos. Efectivamente. Y hemos visto que la concentración es espectacular. El tema de la respiración, entrenar la respiración, sobre todo, nos llamaba mucho la atención. Hacéis trabajos específicos solo de, no sé si tienen que aguantar la respiración, si no, ¿cómo se trabaja eso? Pues mira, fíjate que es una pregunta que está muy enfocada al tiro con arco, porque además una de las cosas que yo trabajo mucho con los atletas, o sea, mis chicos se pegan, a ver, se pegan todo el entrenamiento respirando, evidentemente si no lo hacen se morirían, ¿no? Pero haciéndolo de una manera determinada, me refiero. Claro. Cuando tú los ves que están tirando con arco, ellos están coordinando los movimientos que están haciendo, o si lo estuvieran haciendo, o sea, si lo están haciendo bien, deberían de estar coordinando el movimiento que están haciendo con la respiración, porque en función de cómo están haciendo la respiración también hace que cuando tú llegas a la apnea tus pulsaciones estén subiendo o tus pulsaciones estén bajando. Entonces a la hora de estar apuntando, cuanto menos pulsaciones tengas y si las pulsaciones están bajando, tu puntería va a ser mucho mejor que si tus pulsaciones se están elevando, con lo cual al final ellos sí que están haciendo constantemente en cada flecha que tiran, respirando de una determinada manera o adaptando su manera de tirar a una determinada manera de respirar que es la que tienen ellos. Entonces sí que se hacen muchos ejercicios. Y luego aparte, pues, ejercicios, por ejemplo, tirar en apnea totalmente desde el principio, hacer ciertos ejercicios para que le suban las pulsaciones y ser capaz de regularse con la respiración para bajar el nivel de pulsaciones. O sea, sí que se trabaja mucho. Hay muchos ejercicios de apnea con el preparador físico en la piscina también. Claro, que puede haber transferencia de otras áreas, ¿no? Otros deportes al tiro con arco. Sí. ¿Y cómo controláis, bueno, en tu caso, cuando has sido deportista, cómo controlas la concentración y aparte la respiración más el peso del arco más... o sea, ¿cuánto pesa más o menos un todos arco? Esos factores, ¿no? Depende un poco del atleta, de si es chico o chica. Las chicas suelen tirar con un poco menos de peso, con un poquito menos de peso, pero porque tiran también con un poquito menos de potencia. Entonces, al final, el equilibrio entre la potencia del arco y el peso del arco tiene que haber un equilibrio. Entonces, va un poco en función de la potencia con la que tira. Pero para que te hagas una idea, un arquero profesional y que tire con una potencia normal de lo que suele tirar gente del circuito internacional, el arco puede pesar entre 4 y 5 kilos, 4 kilos y medio, 5 kilos y medio, depende de lo que le gusta a cada uno. Y estamos hablando de que un deportista tira entrenando 300, 400, 250, 500 flechas, en las que levantan 5 kilos así, lo están manteniendo, más aparte están tirando de 20 y tantos kilos. O sea, hay estudios de eso y dicen que un tirador con arco después de 400 flechas movió toneladas de peso. Claro, es que eso tiene que... Por eso la preparación física tamén tiene que ser tan importante. Pues eso es lo que te he dicho antes, que al final el desgaste a nivel de tejidos que tiene un deportista, por muy bien que lo haga a nivel técnico, por muy bien que esté a nivel de preparación física, el desgaste de los tejidos es importante. De ahí que esa combinación y conexión entre el preparador físico, el entrenador y el fisio tiene que ser muy buena. Tienen que estar muy coordinados. Sí. Y yo te voy a preguntar... Es verdad, que te contaba antes la presión. No, igual. ¿Tenías alguna rutina tú antes de lanzar? Por ejemplo, cuando estás ya en los juegos y es la fase de clasificación donde te vas a jugar todo, no sé, hablo de la respiración, ¿no? ¿Cómo controlas? O previamente me echaba una siesta, como hay gente que, ¿no? Que tiene ¿Pero te refieres antes de ir a la competición o ya en la No, ya en la competición, en plan como una power snap, ¿no? Que dicen de una siesta que te da energía, o leerte un libro, o no sé, escuchar música, ¿no? Que vemos muchas veces a los deportistas que llegan y no quieren oír nada, de aislarse un poco del ruido, ¿no? Y la presión, y estar centrados solamente, como bien decimos, visualizando un poco lo que voy a hacer, ¿no? En la competición. Ahí depende un poco también del perfil de cada deportista. Cada deportista te va a decir que haga que hace una cosa u otra. Yo, por ejemplo, como atleta, no tuve la suerte de tener muchas personas que me ayudaran en ese sentido a cómo gestionarlo de verdad bien. Pero sí que es verdad que desde que empecé a trabajar como entrenador me preocupé mucho precisamente por toda la parte mental y de estas cosas, por ejemplo. Y en los últimos años, por ejemplo, para que te haga una idea,
Cuando vamos a tirar una final de las que ya salen televisadas en la televisión, tú normalmente estás en un campo de entrenamiento anexo al campo de la competición, estás entrenando, te llaman y entras como una especie de sala pequeña o una carpa pequeña que está así hasta que entra al campo de finales mientras se está tirando la eliminatoria anterior, ¿no? Entonces ahí digamos como que tienes 10, 15, 20 minutos dependiendo del tiempo que te lleven antes y de cómo se esté desarrollando la eliminatoria anterior. Y a veces tiene un tiempo en el que estás sentado, además tiene una televisión que estás viendo la eliminatoria anterior. Claro, el deportista empieza ya moriría de nervios. Claro. Entonces, bueno, una de las técnicas que yo he utilizado mucho con los deportistas es, para empezar, cómo interactúas tú con él, cómo estás hablando, de qué le estás hablando, ¿no? Y yo lo que hacía, muchas veces ellos tienen nosotros teníamos en el staff unas bandas que miden la actividad cerebral, ¿vale? Entonces yo me llevaba el móvil y la banda, entonces cuando estaban allí dentro yo les pongo el Focus Band que se llama, se lo pongo, les doy la aplicación y les voy diciendo cosas que tienen que hacer, cómo tienen que relajarse, cómo tienen que estar, y justo un poquito antes que yo ya veo que ya más o menos yo estoy pendiente de la eliminatoria, se lo quito tal, les doy varias indicaciones de lo que tienen que hacer tal, el deportista digamos que entra en un nivel más óptimo de rendimiento, por así decirlo. Y en tu día a día, un poco yendo a lo de la rutina, aunque esto era previo a la competición, ¿no? No sé si has cambiado mucho tu rutina de cuando eras competidor, ahora que eres entrenador. Tenías, no sé, entrenabas por la mañana, luego comías, hacías ayuno, no sé, ¿qué tipo de rutina llevabas a la hora de competir? Primero. A la hora de competir. Sí, al final hago cosas diferentes porque al final yo no soy el que voy a competir. Antes, por ejemplo, cuando era atleta, pues me preocupaba de cómo estaba yo a nivel personal. Pues el levantarme a la hora que quería, ducharme a la hora determinada que yo quería, desayunar si iba a competir por la mañana o no, o si tenía que competir por la tarde, depende, por lo mejor no desayunaba, pero luego lo que hacía era que comía bastante antes, a lo mejor comía a las 11:30, a las 12, para luego estar más tiempo sin comer o lo que sea. Y ahora, sin embargo, como entrenador, me levanto y estoy preocupado por otras cosas, porque al final tienes a 8 atletas y tienes que estar preocupado de los 8 atletas. Nosotros hemos desarrollado gracias al preparador físico y a otra persona más que no le he mencionado aquí, que era Guille, el que era el preparador físico de Carolina Marín, que también estaba en mi staff, que era el que llevaba el control de rendimiento, que el control de carga de los chicos, que al final ellos cuando se levantan se tienen que poner un pulsómetro, las pulsaciones que tienen, cómo han dormido, el número de horas que tienen, cuántas flechas han tirado, cómo se han sentido, un cuestionario todo. Entonces yo cuando me levanto por las mañanas en las competiciones me tengo que levantar bastante antes que los atletas, llamar a Guille, que me dé un feedback de cómo está cada uno. En función de cómo está cada uno, yo cuando ya bajo al desayuno o cuando ya bajo a la hora que he quedado con ellos en recepción, yo ya tengo el feedback de esa persona de este chico está nervioso, este chico no está nervioso, este chico está bien, tal. Entonces, en función de cómo está cada deportista, yo sé cómo tengo que actuar con cada uno. Con uno a lo mejor simplemente un calentamiento físico normal y ya está, con otro a lo mejor tengo que ponerle, por ejemplo, un focus band para que se relaje porque tal, o a lo mejor tengo que llamar al psicólogo para que él hable con él y tenga una pequeña sesión un poquito antes de competir. Entonces, en función de cómo está cada deportista, yo tomo decisiones allí mismo en el propio campo de tiro. ¿Y qué edades comprenden los deportistas ahora que tienes en...? Pues yo he tenido deportistas ahí desde 15 años hasta 26, 27 años. ¿Y cómo lidian ellos con las tecnologías? ¿También les afecta mucho en las preparaciones? ¿La tecnología te refiere a las redes sociales, móviles? Teléfono, aplicaciones, sí. Bueno, distracciones, ¿no? Dopamina fácil, que digo. En ese sentido, yo no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero yo soy una persona que creo que eso les puede afectar demasiado. Y yo, por ejemplo, yo tengo como unas multas, por así decirlo. Ellos no pueden utilizar el móvil mientras entrenan, no pueden utilizar el móvil, evidentemente, mientras compiten. Y desde el día de una competición internacional, desde el momento en el que llegan al hotel hasta el día que terminan de competir, tienen prohibido utilizar las redes sociales. Pero bueno, son cosas que yo considero y que creo que son beneficiosas no solo para su rendimiento, sino que creo que son beneficiosas para ellos a nivel personal, y son cosas que hemos estado haciendo durante el tiempo que yo he estado como entrenador. Sí, además, una de las cosas que en este deporte más, ¿no? Desde fuera, por lo menos, pero la concentración es fundamental, y a nada que haya, pues yo que sé, un mal comentario, o han visto que todo el mundo está pues con tal equipo, lo que sea. Sí, o sea, que les influirá mogollón, ¿no? Sí, además, como en el último año nos ha ido tan bien, y en casi todas las competiciones internacionales tirábamos las finales el último día,
Si el viernes te metes en la lucha por las medallas para el domingo, durante el viernes por la tarde, llegan todo mensajes. el sábado y domingo por la mañana, las redes sociales de la propia federación, que está bien hecho, que a tal hora, a tal fecha, tienen que ser la final, la prensa, los patrocinadores... Yo mismo no sé escribiéndote, qué, vamos escriben. Elías ahí a por el oro, chaval. Entonces yo prefiero que no estén pendientes de eso y que estén pendientes de otra cosa. Claro. Entonces, bueno, yo soy muy... no sé, tiquismiqui o un poco particular, digamos, en ese tipo de cosas, pero creo que lo volvería a hacer otra vez igual. No, seguramente lo hayas hecho bien porque ahí están los éxitos cosechados, ¿no? Y luego, por ejemplo, con el tema de las tecnologías que estaba diciendo, ya no solo en la propia competición, luego, por ejemplo, en el día a día, a mí no me gustan las redes sociales. De hecho, verás que yo publico prácticamente nada o poquísimo. Sí. O nada. O nada. Pero sí que es verdad que me gusta verlas para ver qué es lo que hacen mis deportistas y qué es lo que suelen poner mis deportistas. E intento asesorarlos y convencerlos y decirles cómo creo que es mejor que lo gestionen para su mejor rendimiento. Te pongo un ejemplo muy fácil. Un deportista que se va mañana al Campeonato del Mundo y hoy es el último entrenamiento y hace una tirada, bate el récord de España, por ejemplo, el récord del mundo entrenando, y llega y lo sube a las redes sociales. Eso al final es carne de cañón. ¿Por qué? Porque ese deportista, cuando vaya a competir, va a estar con la expectativa de tener que demostrar a todo el mundo en la competición que de verdad ese es su nivel de rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te evitas poner esa publicación, pues te estás ahorrando que tu nivel de rendimiento seguramente sea mejor. Si lo haces en la competición, ponlo, porque además en la competición todo el mundo lo ha visto, no hay ningún problema, ahí está lo que tú has hecho compitiendo. Pero normalmente la gente que suele poner entrenando, se puede venir he hecho en contra, tantos ¿no? puntos, no se dan cuenta que están tirando piedras sobre tu tejado. Parece que lo quiere como enseñar a los demás, más que demostrárselo a sí mismo, ¿no? Efectivamente. Lo entiendo por ahí. Te voy a preguntar un poco, Elías, también sobre la alimentación, porque es uno de los 3 pilares que solemos tratar y no hemos hablado de él. ¿Cómo de importante puede ser, da igual que sea un día de competición, en el día a día de un deportista, para el tiro con arco? Ya has dicho que si competía por la tarde, pues a lo mejor comía pronto por la mañana. Pero el ir con un estómago lleno, ¿cómo afecta en un lanzamiento de una flecha, ¿no? En un momento dado. Pues mira, yo creo que la alimentación es otro de esos pilares, quizás junto con la parte mental, que más está evolucionando. Bueno, no te diría que más evolucionando, sino que creo que el deportista está empezando a tener más conocimiento de lo que afecta realmente a su rendimiento, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. O sea, ¿cuánto afecta? No sé cuánto porcentaje afecta, porque no lo sé, no tengo datos para decirte afecta un tanto por ciento o no, pero que afecta es seguro, porque es como, yo siempre intento explicar a los deportistas, un coche, si tú le echas diésel, va a andar. Si le echas diésel mejor, seguro que va a andar un poco mejor. Si le echas diésel y lo mezclas con aceite, a lo mejor anda menos. Si le echas agua o le echas, no sé, me lo estoy inventando. Sí, o te dura pues más, a lo mejor, si no. Efectivamente, a lo mejor te dura más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo el problema que veo como entrenador, o que me he encontrado como entrenador, es tanto en la parte mental como con la parte, bueno, con la parte mental quizá un poco menos, pero sobre todo con la preparación física y con la parte de nutrición, y es que el deportista realmente valore y se dé cuenta lo que influye realmente en su rendimiento. Y te pongo un ejemplo. Hay deportistas que, yo qué sé, no le dan tanta importancia a la comida y van, se comen un McDonald's y luego después compiten y se meten en una final de un campeonato del mundo, una final de un campeonato de Europa. ¿Tú te has metido en una final gracias al McDonald's o a pesar de que te has metido en el McDonald's? Para mí, a pesar de que te has metido en el McDonald's. Y seguramente, si hubieras comido otra cosa diferente, a lo mejor tu rendimiento habría sido el mismo, pero quizá a lo mejor podía haber estado un poco más concentrado, seguramente tu rendimiento lo podría haber mantenido mucho mejor durante más tiempo. Entonces, el problema es que como no es una cosa que se vea directamente o no es directamente proporcional, me como esto y hago esto, o hago esta sentadilla o hago tal y al día siguiente tiro mejor o tiro peor, es muy difícil que el deportista valore ese trabajo. Justo. Y a mí como entrenador me ha costado mucho trabajo que el deportista sea capaz de valorar el trabajo del nutricionista o que el deportista sea capaz de valorar el trabajo del preparador físico. Porque el deportista muchas veces se queda con
Joder, es que ayer fui al gimnasio y ahora llego, voy a entrenar hoy, hago un entrenamiento que te caga, fíjate, en la preparación física que hice ayer, buah, me viene genial. Y sin embargo no sabes la cantidad de veces que a lo mejor lo has hecho y te ha ido mal. Entonces, creo que es una cosa más de largo plazo que no tiene una repercusión tan directa, pero que después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ahí sí que es quizá donde se ve mucho más afecta, o quizá el que tú hayas comido o no de una manera, o el que haya entrenado de una manera o no, pero el deportista muchas veces le cuesta valorarlo porque no tiene una repercusión inmediata, te diría. Nosotros siempre decimos... Es mi opinión, ¿eh? Nosotros también, estoy de acuerdo. Nosotros siempre decimos que pues un poco la comida basura, que a veces pues como es para desinhibirte, relajar un poco pues tu semana o tu rutina, puede venir bien una vez a la semana, si el resto es controlado, un 80% bien, un 20% de saltarse un poquito la dieta, siempre controlado. Pero es cierto que yo creo que los deportistas cada vez le dan más valor a esa nutrición, a ese entrenamiento y la mente, ¿no? Que también nombrabas. Y yo creo que el caso este que contabas tú del McDonald's también puede provocar además fatiga, lesiones, o sea que puede, lo que dices tú, pasar a la final y no ha pasado nada, o incluso puede llegar a la competición, que se lesione y decir, joder, ha sido ese McDonald's, ¿no? Entonces yo pienso que con ese remordimiento no lo vas a hacer, o creo que son tan inteligentes que no lo vas a achacar a eso. No, claro, o que no lo haría por el miedo a ver si mañana no voy a rendir después de entrenar 4 años, tío, por ese McDonald's. Me daría rabia, ¿no? Y a nivel de concentración, los picos de insulina influyen mucho también a la hora de concentrarte. Pero ¿qué pasa? Que tú llegas, te comes un McDonald's, te metes en una final y das por hecho que lo que has hecho está bien hecho. Y sin embargo, a lo mejor, si lo hubiera hecho de otra manera, a lo mejor habrías tardado menos tiempo en concentrarte. Esa serie o esa eliminatoria que la has tenido muy complicada y que además estás muy nervioso y que no has sido capaz de gestionarla bien del todo, aunque al final hayas ganado la eliminatoria, a lo mejor hubiese ido de otra manera si el aporte calórico que hubieras tenido hubiera procedido de otros alimentos diferentes. O sea, es difícil hacerle ver al deportista la importancia de eso, tanto en la preparación física como en... Y además el ego, ¿no? Que igual te comes un McDonald's, pasas a la final y dices, va... me permite todo, claro. Soy el Cristiano Ronaldo. Y te hablo sobre todo de tiro con arco, que además es un deporte en el que, aunque me moleste reconocerlo, que tenga 1 kilo más, 1 kilo menos en el cuerpo, que tenga un poquito más de barriguita, un poquito menos, no te va a hacer del todo que rindan mucho mejor o peor, porque es verdad que hay otros factores que influyen más. Entonces, en tiro con arco yo me encuentro que es más complicado aún controlarlo, ¿no? Efectivamente, porque hay otros deportes que es más evidente, quizá, ¿no? Un ciclista que le están midiendo constantemente el nivel de grasa, tal, no sé qué, que se coma pues un McDonald's o se coma un atracón de gominola con los picos de insulina en lo alto de una bicicleta, no creo que sea lo más idóneo, ¿sabes? Entonces... Y por ejemplo, el hecho de comer mal, entiendo que no vean como la relación directa, sobre todo si les ha ido bien, pero en el descanso, porque supongo que el descanso, como decías, que lo controláis mucho también, es una parte fundamental. Y cuando has comido mal, esto sin ser deportista profesional, duermes mal, o sea, o no duermes igual, por lo menos. Sí, pero al final, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que ahí se mezcla un poco eso con el estado emocional del deportista. Es decir, un deportista que se ha comido un McDonald's y se ha metido en una final, te puedo asegurar que va a dormir, con perdón de la expresión, va a dormir de puta madre. ¿Por qué? Porque duerme contento, porque le ha ido bien, porque tal, el subidón, entonces duerme bien, ¿no? Y sin embargo, si hace lo mismo pero no gana, seguramente duerma mal. Entonces, el problema está en no voy a dormir bien porque me comí la hamburguesa, o no he dormido bien porque no me ha ido bien la eliminatoria. Y ahora, ¿no me ha ido bien la eliminatoria porque me comí la hamburguesa? Entonces, al final, eso es lo que yo creo que es más difícil de hacerle ver al deportista, para mí. Y yéndonos un poco a... dices que tienes poco contenido compartido en redes, pero hemos visto todos un 10 que te clavaste, el tiro perfecto, ¿no? Sí. Que hemos visto que salían como 6 diferentes atletas de nacionalidades. ¿Qué sentiste cuando haces el tiro perfecto? Porque eso lo habíamos visto en Oliver y Benji solamente. O sea... es que sabes qué es lo que pasa, que ese tiro perfecto realmente de clavarla ahí o clavarla 2 centímetros más a la derecha, 2 centímetros más a la izquierda, a ti a nivel de ejecución, de satisfacción de todo, es exactamente igual porque ha hecho lo mismo. Lo que pasa es que ha dado la casualidad de que ha clavado totalmente en el centro. Y justo en el momento, como estás tan concentrado y estás tan presente en lo que estás haciendo, que no te das cuenta, por así decirlo. Ni te inmutaste. Yo he visto el vídeo varias veces y he dicho,
Qué normalidad, tío. Yo pego un bote allí, corro... Pero es por lo que ha dicho ya antes, al final es por el nivel de concentración que tiene en el momento. Y la tensión, ¿no? Que a lo mejor Sí. que sueltas en ese momento de... ¡Guau! Lo he hecho. Sí, estás concentrado con lo que estás haciendo y aparte llega un momento en que lo ves como algo normal, aunque suene un poco feo No, decirlo, sí, sí. pero llega un momento en que a un deportista de alto nivel en tiro con arco hacerse un 10 o hacerse una X es como lo normal, o sea, es más raro no hacerlo y no Claro. sentirse bien que hacerlo y sentirte mal, ¿sabes? Y es verdad que todo esto tiene que ver sobre todo con ese punto de concentración y que vendría bien, pues gente que es calmada y tal. Puede servir al revés también, o sea, que haya gente que quiera, pues, oye, empezar a calmarse y tal y diga, voy a probar con el tiro con arco a ver si empiezo a, yo qué sé, a enfocarme. Sí, por y te ejemplo. diría que sí, pero a ese deportista hay que saber enseñarle precisamente a calmarse en los momentos que tiene que hacerlo. De hecho, yo pongo un ejemplo aquí. Para mí una de las atletas que mejor compitió en los Juegos Olímpicos fue una arquera mexicana que se llama Ana Paula. Desde aquí un saludo si me ve. Además yo la quiero mucho, es muy amiga mía. Te Y traeremos es una arquera Ana Paula. muy buena. Esa chica, por ejemplo, es una arquera, precisamente una chica que le gusta mucho las redes sociales, le gusta mucho exponerse, le gusta mucho el show, le gusta mucho cuando está tirando una final saludar al público, o sea, le gusta mucho el show, te diría, ¿no? Sí. Por así decirlo. Pero es la primera vez que te diría que ha sabido hacerlo en el momento que tenía que hacerlo y ha sabido mantener la calma en el momento que tenía que hacerlo. Me imagino que su entrenador le habrá ayudado a eso, o no sé si habrá sido ella sola, no lo sé, pero yo la felicité y se lo dije porque en los momentos en los que tenía que estar calmada lo estaba, cuando terminaba la eliminatoria y tenía que hacer el show lo hacía, pero en el momento en el que tenía que estar concentrada lo estaba. Entonces, yo creo que esas personas, evidentemente, tienen su parte Un buena, control pero hay que mental y- saber, Sí, sí. hay que saber gestionarlo. ¿Y cuál ha sido un poco así tu momento más, vamos a decir, bueno y malo con el tiro con arco? Cuéntanos un poco ¿Como tus deportista o como entrenador? como quieras, te dejo un poco libre. Lo englobo en el tiro con arco ya como olímpico, porque para mí es ya un alto standing, entonces elige tu mejor momento como entrenador o peor como atleta, lo que quieras. Momentos buenos he tenido muchos, porque es verdad que te diría que mi día a día con los deportistas y más sobre todo con los deportistas que he tenido estos últimos años, para mí ha sido lo que puede soñar cualquier entrenador, el tener deportistas comprometidos, deportistas fieles a lo que dice el entrenador, deportistas que confían ciegamente en cualquier cosa que le diga. Entonces, para mí el día a día, los deportistas que he tenido me lo han puesto muy fácil y te diría que momentos bonitos he tenido muchos con todos ellos. Pero mira, por ejemplo, me vienen a la cabeza momentos que no tienen nada que ver con no con el deporte, ¿no? Pero momentos que no tienen nada que ver con cuando ganaste esta medalla o cuando nos metimos en esta final o lo que sea. He tenido momentos, por ejemplo, cuando la crisis del COVID, por así decirlo, momentos en los que no hemos tenido que ir todos a vivir a un hotel solos, entrenar solos, comer todos los días solos, pero han sido momentos en los que, bueno, pues comparte otras cosas diferentes que no comparte en el día a día. Pasábamos casi 24 horas juntos y hemos tenido momentos súper bonitos. No podría quedarme con uno en especial. Es verdad que este año en los Juegos Olímpicos la competición por el mixto que ganamos a China, conseguimos un diploma olímpico, pues fue un momento súper bonito, además con dos atletas a los que quiero muchísimo. Luego, por ejemplo, cuando ganamos la primera medalla de oro también, pues también fue un momento súper bonito, pero al final son momentos puntuales, como te he dicho, de dopamina y tal, y sí me quedo más con el día a día quizá del trabajo que he hecho con los atletas ¿Y el peor? y las vivencias que he tenido con ellos. Y el peor como tal, pues bueno, quizá a lo mejor... El COVID, a lo mejor vivir ahí las Olimpiadas, o lo hizo tanto. diferente solamente. Te diría que momentos peores, pues por ejemplo, la primera lesión que tuve, que me rompí un codo y estuve 7 meses sin tirar con arco. De hecho, pensaba que iba a dejar de tirar con arco y que no iba a poder volver a tirar. Ese fue un momento bastante complicado. Pero mira, me acaba de venir ahora mismo a la cabeza, que esto hay mucha gente que no lo sabe. Se va a enterar mucha gente ahora. Es una de nuestras preguntas estrellas. Sí, que si ya quieres te la aprovechamos hago. y le decimos, ¿no? Te la hacemos. Cuéntanos algo, ¿no? Que nadie o casi nadie sabe de ti. Ya, Pues mira, ya estamos ahí. hay ya una estamos cosa ahí. que casi nadie sabe y es que yo di positivo en un control antidoping. Ostras. Después de estar ya clasificado para los Juegos Olímpicos y sabiendo que yo era ya el que iba a los Juegos Olímpicos de Londres, nos fuimos a una competición a Tailandia
y me hicieron un control Sorpresa. antidopaje. No, porque quedé tercero o cuarto quedé en un Grand Prix asiático y me hicieron un control de dopaje. Sí. Y fíjate, macho, cómo son las cosas, que yo al salir de ese control de dopaje le dije a mi entrenador, no me ha gustado nada el control, y me dice, ¿por qué? Digo, los botes eran manipulados. los botes eran totalmente diferentes a todos los botes. O sea, todos los botes que yo he visto de dopaje siempre eran iguales, siempre. Lo hiciera en el país que lo hiciera. Y allí eran diferentes, redondos por arriba, no cerraban bien del todo. O sea, yo lo vi diferente. El pasaporte se lo enseñé al chico, pero como que no le dio mucha importancia. No sé, cuando tú sientes que algo no está yendo bien, el ¿no? feeling era extraño. Pero es verdad que lo haces, luego ya se te olvida y tal. Y mira, yo dormía con Damián Quintero, subcampeón olímpico de karate. Estaba conmigo en el piso de allí de la Blume. Me suena el teléfono, era un lunes, no se me olvidará nunca, un sol que te caga entrando por la ventana, y me suena el teléfono, un teléfono raro, y digo, no lo cojo. Y luego dije, ¿de dónde será? Lo cojo y me dice, ¿Elías Cuesta? Y digo, sí. Dice, le llamo de la Federación Internacional de Tiro con Arco. ¿Es cierto que hizo usted un control de dopaje en la fecha Sí. Nos apoyamos para comunicarle que usted ha dado positivo. Así me lo dijo. Y el chico empezó a hablarme, pero yo estaba con el móvil así, y el chico seguía hablando. Te juro que no recuerdo lo que estaba diciendo, y le dije, para. ¿Me puedes repetir qué es lo que me acabas de decir? Sí, que usted ha dado positivo en un control de dopaje. Y me dice, en los siguientes minutos recibirá toda la documentación por internet. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros. Y yo, ¿qué cara tendría yo en ese momento? Que pasó Damián por la puerta de mi dormitorio y dijo, ¿qué pasa, tío? Hizo así, se echó para atrás y dijo, ¿qué te pasa? Y lo miro y digo, Damián, digo, que me acaban de llamar que he dado positivo en un control antidoping. Yo ya iba, yo sabía que iba a los juegos en unos meses. Sí. Y me dice Damián, no me jodas, Eli. Y dijo, no me jodas, Eli, ¿qué? Digo, que yo no he hecho nada. Y dice, ¿qué va a hacer? Me quedé así, digo, bueno, me voy con Pablo del Río, es mi psicólogo. Desde aquí un saludo a Pablo. Nos fuimos a... O sea, me voy a la sala de psicólogo, claro. Llamo a la puerta, y él sabía que entraba, y él siempre me dice, ¿qué pasa, tira flecha? Y me dice, pasa, tira flecha. ¿Con qué cara entré que abrí la puerta y me dice, ¿qué te ha pasado? Yo en ese momento no pude contenerme y me eché a llorar. Me senté en la mesa del despacho, me puse a llorar y me dijo, ¿qué te pasa, Elías? ¿Ha pasado algo? ¿Tu padre, tu familiar? Y le hice así, le dije, no, Pablo, déjame que me desahogue. Estuve llorando un tiempo. Entonces levanté la cabeza y le dije, Pablo, que me han llamado que he dado positivo en un control antidoping. Y me dice Pablo, no me jodas, Elías. Otro igual que Damián. Y yo, joder. Porque nadie te cree, ¿no? Y me dice, no me jodas, Elías. Y digo, Pablo, te lo prometo. Y me dice, bueno, vale, tranquilo. ¿Quién te ha llamado? Te digo, mira, me han llamado tal, digo, me han dicho que iban a enviar un email. Yo ni iba a mirar el móvil, yo iba ya y digo, mira, me acaba de llegar aquí el móvil. Y me dijo, reenvíamelo. Le reenvié el email y en el email ponía absolutamente todo y ponía, si no estás de acuerdo con el resultado de este control antidoping, rellena este papel que es para que te hagan un contraanálisis, ¿no? Entonces lo tenías que imprimir, rellenarlo, firmarlo, escanearlo y enviarlo, ¿no? Entonces lo imprime Pablo, lo rellenamos, lo firmamos, y cuando lo vamos a enviar, justo cuando lo vamos a enviar, me dice, espérate, no lo vamos a enviar, que voy a llamar a un amigo. Y llamó a un amigo suyo, que creo que es abogado, me parece, y ha llevado varios casos de dopaje aquí en España y tal. Y le dice, no recuerdo el nombre del hombre, dice, no sé quién, tengo aquí delante un deportista que ha dado positivo en un control antidoping, le pasa esto tal, y le dice que no se os ocurra rellenar el documento y enviarlo, dice Pablo. Pues lo iba a enviar ahora mismo. Dice, ni se te ocurra. Justo lo que envíame el email y te llamo enseguida. Le envié el email. A mí aquella espera que fueron, no sé si fueron 90 segundos o 1 minuto y medio o 2 minutos, pero a mí aquello me pareció una eternidad. Y de repente lo llamo otra vez y le dijo, mira, Pablo, dice, tengo buenas y malas noticias. Dice, la buena, que es un falso positivo 100%, dice, porque he visto muchos de estos, dice, no hay problema. Dice, la mala noticia, que es muy difícil que la WADA se retracte de un control fallo, ¿no? De un fallo como este. Total, que ya la llamamos a la directora técnica se puso en contacto con la Federación Internacional, En principio me decían que no podía ir al Campeonato de Europa, que no íbamos a final de semana. Al final me dijeron que sí podía ir y que podía competir hasta que se resolviera eso, pero claro, tú imagínate, esto fue en marzo, los Juegos Olímpicos eran en julio, pues yo desde marzo hasta
la última Copa del Mundo en julio, que era 2 o 3 semanas antes de los Juegos Olímpicos o un mes antes de los Juegos, como mucho, yo estuve bajando a entrenar todos los días, yendo a las competiciones internacionales a competir, sabiendo que puede ser que no... Claro, que estaba investigado, que podía ser que no fuera a los Juegos Olímpicos. O sea, ¿de dónde sacar la motivación todos los días? O sea, para mí fue una cosa muy complicada porque además influiría... yo sabía que no había hecho nada, porque yo sé que no he hecho nada, pero no puedes demostrarlo, porque yo decía, ¿dónde meo? Para que me lo miren otra vez, pero no se podía... Y te influiría en el rendimiento de esos campeonatos mogollón, muchísimo. Supongo, porque yo ese año concentración... Yo ese año competí muy mal, y sin embargo luego en los juegos competí muy bien, porque además venía con el subidón de que te hayan dicho que... Sí. De hecho, yo recuerdo una imagen de estar en la última Copa del Mundo. Llegó Tom Dille, el secretario general de la Federación Internacional de World Archery, me dio un sobre así muy grande, me lo entrega, yo me quedé así, me da la mano y me dice: enhorabuena, eres la primera persona en el mundo en clasificarse 2 veces para los Juegos Olímpicos. Y me quedé así y le dije: no te entiendo, Tom. Y me dice que se ha resuelto tu caso de dopaje y que se ha demostrado que era un falso positivo y no pasa nada. Y la verdad que me eché a llorar en ese momento, pero como si no hubiera un mañana. Y es verdad que fueron unos meses para mí, te diría que los más duros, incluso más que cuando la lesión. ¿Y cómo? Porque eso lo llevas a tu plano personal seguro, o sea, es algo que además te debe seguir no solo en el plano profesional y mientras compites, sino fuera. Entiendo que también afecta cuando tienes un caso así. Sí, porque al final afecta a tu estado anímico, a tu estado de motivación, bajar a entrenar todos los días, no puedes... Porque además a mí la federación y mi entrenador me dijeron que no se lo dijera tampoco a mis compañeros, entonces tampoco podía compartirlo con nadie, solo lo sabía mi chica, que ahora es mi mujer, el psicólogo, la directora técnica del entrenador y mi familia, pero mi día a día al final era con mis compañeros, y yo no poder hablar con mis compañeros, no poder transmitirle mi situación y poder desahogarme, al final era complicado, y sacar la motivación debajo de las piedras todos los días en esos meses fue muy complicado. Y había momentos que ya cualquier cosa la relacionabas con eso. Claro. Como por ejemplo, vamos al Campeonato de Europa, que era una semana después, ¿no? Voy al Campeonato de Europa y da la casualidad que cuando estoy entrando, porque es verdad que en aquella época yo estaba muy en forma, y justo cuando entro por el campo nos cruzamos con el fisio de Inglaterra y me dice el fisio de Inglaterra: joder, tío, estás como un toro, ni que te hubieras pinchado algo. En plan broma, claro, y fue como, oh, joder, y yo ya me temblaban las piernas. Pobre. Llegamos, empieza la competición. Me van a hacer mear otra vez. Llega la competición. Por lo que sea. Eran 6 rondas de 6 flechas más otras 6 rondas, pues cuando llevábamos 4 rondas de la primera serie, viene el fotógrafo de la Federación Internacional, que trabaja con Hoyt, una de las marcas que era mi sponsor oficial en aquella época, y viene y me dice, pero además él era una persona súper risueña tal, y viene como súper serio y me dice: Elías, cuando termine la competición, te acerca al stand de Hoyt que tienen que hablar contigo. Claro, claro, yo en ese momento lo relaciono con eso. Ya se han enterado, me van a quitar el patrocinio. ¿Cómo tiré? Con perdón de la expresión, como el culo. Y luego resulta que llego allá al stand: oh, Elías, ¿qué tal? Toma las camisetas de esta temporada, no sé cuánto, toma este arco. Y claro, era como, no me jodas, y acabo de hacer una mierda de competición porque pero claro, todo lo que pasaba lo achacas con eso, macho. ¿Y cómo hiciste para no caer, tío, en, yo qué sé, una depresión ahí de hasta que te dieron el resultado, decir, joder, haber hecho algo mal, aunque tú creyeras obviamente que no lo habías hecho? Pues mira, ahí gracias al psicólogo, gracias a mi chica que me ayudó mucho, gracias a mi familia, mis padres mi padre y mi madre justo el día siguiente se vinieron a Madrid para estar conmigo, y bueno, es verdad que también la directora técnica Almudena y mi entrenador en aquella época me apoyaron muchísimo, y todos los días muy pendientes de mí, y bueno, la verdad que estuvieron todos muy encima mía hasta que se solucionó. Fíjate, esto es salvando las distancias, pero esto es lo que llama Daniel Kahneman el efecto anclaje. Es decir, al final, cuando nos han dado una noticia, un número, una cifra, una valoración, ya todo no podemos olvidarlo. O sea, tenemos eso ya en la cabeza. Y cuando es algo que nos ha impactado tanto, ya todo lo asocias a eso, ¿no? Cualquier llamada ya, aunque hubiera sido de un amigo, ya digo... Sí, ya cualquier cosa rara, cualquier cosa que te decían, lo relacionas con eso, es que por esto, es que... Y aunque no lo hubieras hecho, dices, joder, ¿cómo ahora le doy la vuelta a esta situación? Porque ya te han juzgado culpable, aunque sea
¿Sabes qué es lo que pasa también, Sergio? Que además como fue una competición en Tailandia y al final la gente habla de que si en Tailandia el tema de la contaminación alimentaria en muchas de las carnes, que si le inyectan cosas a la carne para que engorden las vacas y tenga mejor carne, todo ese tipo de cosas, al final te empieza a plantear de verdad, joder, tío, es que a lo mejor he comido algo que, claro, no está bien, ¿sabes? Pero, claro, ya empieza a darle vuelta a todo, empieza a cuestionarte todo, y ya cualquier cosa, pues cualquier cosa te parece mal, cualquier cosa lo achacas siempre a eso. Y mira, luego después me sirvió mucho para enfocar ciertos problemas que luego han tenido otros deportistas, que han tenido problemas con que pensaban que es que si su entrenador no le hace caso por tal cosa, tal, pues decirle, mira, es que cada vez que yo hago cierta cosa, como tú ya te piensas que pasa esto, todo lo estás achacando a esto, o sea que todo al final, de todo al final siempre sacan cosas positivas y de todo al final tienes que aprender. Yo creo que al final me ha servido para saber valorar cierto tipo de momentos, circunstancias por las que puede pasar un deportista. No, y incluso ahora si le pasa a algún chico de los que llevas o lo que sea, a lo mejor ya tienes ahí un poco el sospechar, ¿no? De que puede haber estado manipulado, o que puede haberse hecho mal el control o haber dado otra cosa antes que pensar mal de tu deportista. Como poco poner la duda, está claro. Que yo, por ejemplo, si fuera entrenador intentaría apoyar a mi chico hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces... Sí, está claro. Y aprovechando ya ese momento que has dicho que luego te llevaste este aprendizaje, te vamos a hacer otra pregunta de las nuestras, que es, ¿ha habido algún momento en tu vida, puede ser también, ¿no?, este momento, en el que tú hicieses clic y de alguna forma dijeses, bueno, a partir de ahí cambió todo, pues yo que sé, a lo mejor tu forma de entrenar o tu forma de ver las cosas o tu mentalidad, que te impactase, ¿no?, en tu vida? Como deportista sí que hubo un momento en el que yo de hecho me senté con la que era la directora técnica, con Almudena, con mi entrenador y con mi preparador físico, me senté y le dije un día, mira, estoy cansado, estoy harto de... Casi me clasifico para los juegos, casi me meto en una final, casi no sé cuánto, casi la lucha por las medallas, casi... Digo, y era como estaba en la carrera en aquella época. Y le dije a ellos, hacer conmigo lo que queráis. Le dije, voy a dejar la carrera. Digo, como si me tenéis que decir que esté aquí 24 horas al día, boca abajo, lo que haga falta. Pero yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, quiero cumplir mi sueño, digo... Y si no lo cumplo, saber que he hecho todo lo que podía hacer. O por lo menos, vosotros sois mi staff. Vosotros sois los que más sabéis, o los que estáis alrededor mía, que sois los que más sabéis, decirme qué es lo que queréis 100% que tengo que hacer para ir a unos Juegos Olímpicos. Digo, porque yo lo que quiero es el día de mañana estar sentado en el sofá, viendo la tele, diciendo, he estado en unos Juegos Olímpicos, o si no he estado... decir, hice todo lo que creía o todo lo que estaba a mi alcance en ese momento para conseguirlo. Digo, pero yo no quiero el día de mañana estar sentado en el sofá pensando, joder, y si aquel año hubiera entrenado tal, y si hubiera hecho lo que mi entrenador... No, tío, os estoy dando carta blanca para que hagáis conmigo lo que queráis. Y es verdad que 2 años después estaba en unos Juegos Olímpicos, o sea que al final me salió bien, pero bueno, me salió bien. Tuve la suerte de clasificarme, que hubo otros compañeros que hicieron cosas parecidas y no lo consiguieron, pero yo creo que ese fue un momento un poco de clic. Y luego yo creo que, sin necesidad de pensarlo, pero creo que cuando nace tu primer hijo, tus prioridades en la vida cambian. Cambian totalmente, ¿no? Esa era otra pregunta que te queríamos hacer también, de cómo concilias el trabajo ahora de... No sé si eras ya entrenador cuando nace tu primer hijo. Sí. Y cómo lo concilias la vida, pues, ¿no?, deportiva con la familia, ¿no?, con todas las actividades que tendrás de entrenador olímpico. Pues mira, te diría que cada vez mejor, pero no, cada vez peor, porque al principio, cuando los niños están muy pequeños, no se dan tanta cuenta de que no estás en casa, de que falta mucho tiempo en casa, pero es verdad que ya empiezan a tener una edad que te echan mucho más de menos, que además yo tengo 2 niños que les gusta mucho jugar conmigo, comparto muchas aficiones con ellos, y entonces pues cada vez dependen, no es que dependan más, pero cada vez quieren pasar más tiempo con su padre, entonces a ellos les cuesta mucho más tiempo que yo no esté en casa, y a mí me cuesta mucho más tiempo no estar porque sé que ellos también lo pasan mal. Al principio, por ejemplo, yo me iba de casa y no es que les diera igual, pero no se ponían a llorar. Y ahora digo que me voy de casa y ya te pegan 3 días, no quiero que te vayas, papá, no te vayas, te vamos a echar de menos. Entonces, al final te cuesta trabajo. Pero es verdad que en ese sentido yo le doy las gracias a mi mujer, porque sin ella yo no estaría hoy aquí sentado y habría conseguido lo que he hecho, porque ella hace una labor con ellos que yo no podría hacer seguro. Y luego cada vez que estoy fuera de
cada vez que estoy fuera de casa, siempre está pendiente de llamarme por FaceTime, cualquier cosa que puede ser que me vaya a perder, cualquier evento de lo que sea, siempre lo graba, siempre me llama, siempre está, siempre. Qué guay. Qué bueno. ¿Les has puesto ya algún lanzamiento tuyo? Sí, ¿Algún disparo? ellos han visto cosas mías, pero yo tampoco soy una persona que me haya gustado alardear de mira qué es lo que he hecho tal. Cuando alguna vez han preguntado, oye papá, ¿y no hay un vídeo tuyo? Pues a lo mejor se lo he puesto, pero yo no le he puesto nada. Pero sí que les gusta mucho ver las finales de mis chicos cuando están compitiendo, les gusta mucho verlas y lo viven. Y en cuanto ganamos o no, me llaman por teléfono y Ana, mi mujer, siempre graba vídeos de ellos celebrando los 10 que hacen. O sea, la verdad que lo viven mucho, les gusta mucho. Qué O bueno. sea que a ellos también les gusta ya el tiro con arco. Sí, y les ya gusta. están ahí. Seguro que tienen un arquito ahí de madera pequeño, ¿no? Que No lo practican mucho porque estás viendo la tele y le hacen plas. Porque es verdad que no es lo típico de cojo una pelota y me pongo a jugar en casa. No todo el mundo tiene una diana en casa, ¿sabes? Pero sí que es verdad que cuando he podido llevarlo lo he llevado y es verdad que les gusta mucho. Sí. Y una pregunta que tengo es curiosidad, igual que los tenistas, y a mí me pasa mucho, Sergio le gusta todo lo que tenga raqueta, ¿no? Que llueve y tal, pues ping pong, da igual. ¿En el tiro con arco hay algún deporte o algún ejercicio o juego que se pueda hacer cuando climatológicamente, por ejemplo, no podéis, Claro. no sé, algo para... A ver, cuando no se puede tirar al aire libre, al final la gente lo que hace es practicar Indoor, ¿no? que lo practican dentro de una sala que se tira una diana más pequeña. De hecho, se está celebrando ahora mismo el Campeonato de España Indoor en Valladolid y tiran a una distancia de 18 metros con una diana mucho más pequeñita. Pero así para practicar en casa, como no coja un móvil y juega un juego de tiro con arco... No hay ningún- O tires con ventosa ala, pero no... No hay ninguna actividad asociada así, ¿no? Ni se parece ningún ejercicio. Bueno, hay una actividad social que se hace, cada vez más se practica más, que me van a matar la sociedad del tiro con arco por no saber cómo se llama, que se ponen un casco como de moto, ¿vale? Como de Sí. motocross, y con un arco de iniciación y tiran unas flechas que llevan en la punta una bola de goma espuma. Entonces se hacen como dos equipos, hacen como una especie de... o dos equipos con una línea, o hacen como una especie de... escenario para esconderse y tal, y se disparan con un arco y te dispara y no pasa nada porque tiene una bola del tamaño de una manzana de grande de goma espuma, entonces te pega y no te hace nada. Y la verdad que se practica mucho, tipo paintball o algo así parecido, pero con un arco, algo así parecido. Yo que iba a la feria y intentaba explotar ahí el globillo con A mí no el me arco deja, ese a mí que no me me daban deja. trucado seguro, porque si le daba era que estaba trucado. Si no, Los arcos no los pueden trucar, bueno, te pueden doblar la flecha, pero... Y hablando de trucos, ¿cuánto hay de verdad en lo que vemos del cine y de las películas? Ahora que está también que habéis hablado antes de los Avengers, de los Vengadores, Sí, sí. ¿no? De Legolas. Bueno, todos muy fan de fan. Legolas. ¿Cuánto hay de 21, verdad en 21 todo arcos. eso o no? Depende de la peli, porque es verdad que hay algunas que son un poco más reales, otras que son un poco menos reales, y luego en todas, por muy reales que sean, siempre aparece algo que sabes que es una fantasmada, pero bueno, la verdad que, por ejemplo, El Señor de los Anillos que has comentado tú, Sergio, pues es verdad que Legolas lo hace bastante bien, pero es verdad que disparar a la velocidad que dispara es imposible porque no es de tiempo casi ni a poner una flecha, pero es verdad que es un elfo, ¿sabes? Entonces, pues, Legolas lo puede hacer todo, ¿no? Pero... Y luego, por ejemplo, Robin Hood, la antigua de Kevin Costner, quizá te diría que podría ser de las más reales porque no hay ningún disparo que diga. El único que hace un poco más psicodélico o algo así es cuando al final coge dos flechas a la vez, les quita la pluma y dispara dos flechas a la vez para cargarse a dos a la vez. Eso se hace. Yo sé que hay arqueros en Estados Unidos que hacen cosas así de espectáculo y tal, que han hecho cosas parecidas y se pueden hacer. Que acierte en el momento dado y te carga a dos personas, pues bueno, hay que hacer complicado. O el sin sajo. Sin sajo, por ejemplo, esa es un poco más... Aceptable. Esa le enseñó una arquera del equipo americano, le enseñó a ¿Ah, disparar. O sea, la chica lo hace bastante bien, sí. Qué bueno. Qué bueno. Pues a que te veo cinéfilo también. Rambo, por ejemplo, también dispara con un arco. Es verdad que todo lo que hace lo hace muy bien, pero no existen las flechas que exploten. Pero bueno, al final es cuestión de poner una bomba en la punta. No pasa nada, ¿no? Y tú la ves con ese prisma de... No, ha cerrado el ojo que no era, o... Yo a mí me encanta el cine y me gusta muchísimo el cine. Y te puedo asegurar que cuando veo una película y hay algo de tiro con arco, no me pongo a valorar si lo hace bien, si lo hace mal. De hecho, muchas veces que viene alguien y me ha dicho, ¿has visto que en esa película el tío coge la flecha? Es que no me da cuenta, tío, ¿no? O sea, yo valoro la película viendo eso y no me pongo a... La disfrutas y ya está, Sí, ¿no? efectivamente. Nosotros también somos un poquito ahí cinéfilos y lectores, también tenemos alguna cosita.
¿Alguna pregunta más, Sara, Sí, que a tengas? mí me gustaría saber, hablando de, bueno, de cine puede ser, pero alguna película o algún libro que recomiendas que digas, guau, es que esto creo que... Pero te tiro con arco. O que a ti te haya impactado, que a ti dices, esta la tiene que ver todo el mundo porque a nivel profesional o personal. Claro, o sea. libros. Bueno, me he metido un poco en la Sí, pregunta, pero libros no se me había ocurrido. Hay de... Libros específicos de tiro con arco hay muchos, pero casi todo lo que hay es muy relacionado con la parte técnica de cómo hay Claro. que ejecutar el tiro a nivel técnico. Pero sí que te diría que yo, por ejemplo, yo leo muchos libros de psicología, de coaching, de todo, sobre todo primero porque me gusta y segundo por enfocarlo a mi trabajo. A mí hay un autor que me gusta mucho que es Bob Rotella. Cualquiera de los libros de Bob Rotella me gusta muchísimo. Hay uno que se llama El golf no es el juego de la perfección, me gusta muchísimo. Me lo apuntaré. La mente del golfista, que es muy bueno. Me gusta golf. Me gusta. Todos esos son muy buenos. Y luego, por ejemplo, de los últimos que he leído, por ejemplo, me gustó mucho el de, que no es de Bob Rotella, El hombre en busca de sentido. Me parece un De libro Viktor Frankl. de Viktor Frankl. Qué bueno. Me gusta muchísimo. Luego, bueno, Hábitos atómicos también me gusta mucho. Ese Mira, lo es que le está estoy leyendo leyendo yo serio. ahora mismo, tío. El poder de Mira, la hora. ahí lo tengo. Ahí está, míralo. Lo está leyendo justo antes de la entrevista. El además. poder de la hora también me gusta mucho, es muy bueno. Hay muchos libros que están muy bien. Qué guay, tío. Y películas, es que yo me gusta mucho el cine, te diría películas muy frikis que me gustan, que no tienen nada que ver con el mundo del deporte, pero si lo tenemos que enfocar al mundo del deporte y tal, me gusta mucho El Guerrero Pacífico, que No la he visto, sí. es del... No la he visto, no la he Yo visto, tampoco, no la he visto. tío. Mira, Pues no me la gusta. apuntada. Pero vamos, igual que pues esta de hecho noche. creo que está además gratis en YouTube, ¿eh? Y es la historia de un deportista americano de gimnasia que no duerme por las noches, tiene problemas y tal, y encuentra a una persona que le ayuda y le enseña a valorar el presente y... No te voy a contar más Venga, nada para que lo veas, pero es muy venga. buena, Bueno, la está muy apuntamos. chula. Sí. Me apuntamos Y luego, para- por ejemplo, también me gusta mucho una película que es del actor que hace la película de Transformers, ¿cómo se llama? Shia Sí, LaBeouf Ale se llama, Boff, ¿no? sí. Que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero que es de golf y cuenta la historia real de un golfista profesional de un golfista que siendo amateur gana un torneo profesional, el US Open, lo gana. Y va con un caddy, el caddy con el que iba a ir y no puede ese día o tal, iba con un niño de 10 años o 12 años y todas las cosas que le va diciendo el chaval el caddy son cosas que le diría cosas que tú lees en el libro de Bob Rotella, que es de cómo jugar al golf a nivel mental. Entonces, un libro muy bueno y está muy muy chulo, aparte de que está basado en hechos reales. A mí todas las películas que están basadas en hechos reales me suelen gustar A mí bastante. también. Tienen Sí, siempre verdad. ese mayor impacto. Sí. Sí. Y fíjate, una duda que me surgía antes, pero luego se me pasó a preguntarte, ahora que dices lo del chavalín que va con una película, ¿hay alguna edad, o sea, puede practicarlo cualquiera el tiro con arco? ¿O hay como, bueno, es más para una edad porque tienes que tener una fuerza física o no lo sé, o puede practicarlo cualquiera? Ahí te diría que pasa un poco como en el golf, que lo pueden practicar como las 3 generaciones que dicen, ¿no? El abuelo, el padre y el hijo, ¿no? Mis hijos tienen, por ejemplo, 8 y 6 años y ya llevan 3, 4, 5 años que ya lo practican. ¿Cuál es el problema? O que lo han practicado, no lo practican asiduamente, pero el único inconveniente que hay con las categorías, cuando empieza a una edad muy temprana, es que el niño va a ser muy dependiente del entrenador. Es decir, al final no nos olvidemos que tienes un arma, porque al final es un arco y una flecha y evidentemente con la potencia que va a tener un niño no te va a matar, pero una flecha, por muy poca potencia que lleve, te dan un ojo y te quedas sin ojo. Entonces, aparte que se puede dar la vuelta, incluso el niño se puede clavar la flecha, lo que sea. Entonces, cuando empiezan a edades muy tempranas, necesita a un solo monitor con un niño o 2 niños con un solo monitor y que sepa coordinarse bien y hacer juegos que sean muy lúdicos para ellos, como por ejemplo dispararle a globos, dispararle a dianas con dibujos. Hay una chica que está ahora en Ibiza, que es la mujer de un amigo mío, que diseñó como si fuera una especie de Angry Bird, ¿no? Con Qué bueno. muñecos, una estructura. Entonces disparaban y tenían que tirar la estructura, tienen que tirar los muñecos. Pues entonces pueden practicarlo desde muy pequeños. ¿Hasta qué edad puedes practicarlo? Pues hay gente que tiene 60, 70, 80 años
que lo practica. Lo único que lo hacen con arcos con mucha menos potencia, casi es como si volviera otra vez casi al principio. Entonces disparan a una distancia mucho más cerca, competiciones que se tiran muy cerquita, o otras modalidades que hay que se tira como por el campo, que van a unos recorridos 3D y tal, que también hay competiciones a nivel profesional, pero esta gente lo puede practicar porque tiran mucho más cerquita y tiran con menos potencia. Entonces lo puedes practicar prácticamente, no te voy a decir desde que naces hasta que te mueres, pero desde muy pequeñito hasta aparte en muchos campamentos y hoteles rurales, no sé qué, ofrecen como actividades, al igual que montar en caballo, senderismo o tiro con arco. O sea que bueno, que aunque no sea un deporte tan mayoritario como otros, en realidad como actividad lúdica sí que se practica bastante externamente. O sea que bueno. Vale, pues yo tengo ya una pregunta un poco más ahí que te quiero indagar. Sabemos que pronto nos dejas el territorio aquí español. ¿Y qué expectativas tienes con ahora que te vas al equipo norteamericano? ¿Quieres lograr allí otra medalla como entrenador? A mí nunca me gusta hablar de expectativas porque parece que el tema de las expectativas es como algo que tú esperas, tal. Yo me gusta más hablar de objetivos, ¿no? Y al final la realidad es que a mí Estados Unidos me ficha para preparar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero evidentemente es una cosa a largo plazo y no sé cuántos años más estaré allí. Pero evidentemente Estados Unidos es una potencia mundial y siempre lo ha sido. Tiene arqueros de mucho reconocimiento y arqueros con una trayectoria internacional muy relevante. Y evidentemente yo te voy a ser realista, yo voy a Estados Unidos y mi objetivo es ganar una medalla, por lo menos una medalla con el equipo americano. De ahí que lo consigamos no lo sé, pero yo trabajaré para ello. O sea, para ti es un salto, ¿no? Realmente, a lo mejor, en cuanto, no a lo mejor de nivel de entrenador de olímpico, sino que allí a lo mejor hay más medios, mejores instalaciones, van un poquito por delante y aún así, pues España también consigue igualarles de otra manera, ¿no? Lo que te diría en ese sentido es que ¿hay más centros, no sé, de tecnificación de tiro con arco? Hay muchas más personas que lo practican. O sea, al final hay mucho más número de licencias porque al final Estados Unidos es un país muy grande, tiene mucha gente y luego tiene... hay mucha gente con mucho talento porque desde pequeñito, incluso antes de disparar a nivel profesional, semiprofesional, o como lo quieras llamar, se han dedicado a la caza con sus papás y al final hay como una tradición muy arraigada, ¿no? Y luego desde muy pequeños están compitiendo en competiciones de mucho nivel, o no de mucho nivel, pero sí de mucha expectación, te diría. Es decir, los americanos en casi todos los deportes lo montan casi todo como un show. Entonces hay niños con 14, 15 años, 16 años que ya están compitiendo en torneos donde tienen una grada llena de gente, donde han montado un espectáculo muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando van a un torneo internacional de tiro con arco de los que asistimos nosotros, llevan un bagaje de competiciones y poniéndose en un escenario a nivel de estrés desde que son muy pequeños. Entonces esa presión, digamos, que la manejan bastante mejor de la que lo manejan otros países. Es decir, que llevan como algo ya aprendido desde que son mucho más pequeños. Entonces eso, digamos, que les da un poco de ventaja, por así decirlo, con respecto a otras personas. Y luego sí que es verdad que los medios que hay en Estados Unidos quizás no están al alcance de muchos otros países. O sea que al final vas a aprender también, ¿no? Sí, un poquito. No. Aprender al final aprende en todos los sitios y tienes que ir con la mentalidad abierta de que no lo sabes todo y que vayas donde vayas siempre tienes que aprender. Pero luego, por ejemplo, lo que te has dicho, los centros de entrenamiento, el centro de entrenamiento de Chula Vista, el Olympic Training Center donde yo voy a trabajar, eso es un espectáculo, tío. Eso es un espectáculo. Yo no he visto un centro te iré a ver. Yo, cuando quieras, yo no he visto un centro de tiro con arco así en la vida y es una pasada, tío. Es una pasada los medios que tienen, todo lo que tienen. También es verdad que toda la factoría del tiro con arco a nivel de industria, de todas las marcas top del mundo, las marcas de arco, las marcas de flecha, todo, la mejor tienda de tiro con arco, todo está en Estados Unidos. Entonces tienen, no sé si los mejores medios, pero tienen los mejores medios más cerca o a mejor alcance de lo que lo tienen otros países. ¿No nace allí el tiro con arco? ¿O es simplemente que es un deporte mayoritario y allí tiene muchas No nace allí, pero es verdad que tiene una tradición muy desde hace muchísimos años. De hecho, la realidad es que la potencia mundial ahora mismo es Corea del Sur. Y de hecho, desde hace muchísimos años, de hecho, en las chicas llevan ganando los Juegos Olímpicos muchísimos años, muchísimos Juegos Olímpicos.
pero en chicos, por ejemplo, Estados Unidos siempre ha sido una potencia, bueno, en chicas también hace muchos años, siempre ha sido Estados Unidos una potencia mundial, y fue en los Juegos Olímpicos, igual me equivoco, pero creo que no, en los Juegos Olímpicos de Londres, cuando después del medallero de Londres, por primera vez en la historia, Corea adelanta a Estados Unidos juntando las medallas de Juegos Olímpicos y Campeonato del Mundo. O sea que Estados Unidos ha sido una potencia hasta el 2012 y durante toda esa época, digamos que Corea del Sur ha ido remontando y ahora Corea del Sur tiene más medallas que Estados Unidos, pero aún así Estados Unidos después de Corea es la potencia. Y luego también te diría que, en mi perspectiva o mi opinión, quitando fútbol, baloncesto, fútbol americano, tenis, o sea, deportes profesionales de verdad, cualquier entrenador de un deporte olímpico, no te voy a decir que es a lo mejor a lo que aspire, pero de las mayores aspiraciones es entrenar al equipo americano de cualquier deporte olímpico, pero por el hecho de que son el país más exitoso en la historia de los Juegos Olímpicos. Al final son los que ganan el medallero en todos los Juegos Olímpicos. Entonces, vivir esa experiencia que también con el equipo... Llevan más participantes, ¿no? También, ¿o no? Sí, Hombre, no siempre, porque China lleva muchas veces mucha gente, pero sí, normalmente sí. Se clasifican mucho. Pero todos los que hemos vivido los Juegos Olímpicos, yo he vivido 3, uno como deportista y 2 como entrenador. El despliegue de medios que hace Estados Unidos no lo hace ningún país, tío. O sea, tú vas por la villa y la Villa Olímpica al final no deja de ser como una especie de barrio, por así decirlo, con edificios residenciales, donde a cada país le toca un edificio si es muy grande, y si no, pues lo compartes con varios países. Y bueno, pues cada país, digamos que decora o hace lo que quiera en su edificio, ¿no? Todo el mundo en los Juegos Olímpicos quiere ver el país, o sea, el edificio de Estados Unidos, porque ya no solo como lo decoran, macho. O sea, tú tienes dentro de la villa un gimnasio, tú tienes dentro de la villa un gimnasio donde van todos a entrenar. Los americanos entrenan en su propio gimnasio que se han montado en su villa olímpica, en su propia villa. Se montan su propia cafetería, su propio comedor, sus propias cosas. Entonces, o sea, yo creo que vivir unos Juegos Olímpicos con Estados Unidos tiene que ser muy bonito, ya te lo diré en 4 años. Y además, siendo los Juegos allí en Los Ángeles, creo que el despliegue de medios que van a hacer va a ser muy bonito. Qué guay, tío. Me parece que vas a disfrutar esa experiencia, pero una barbaridad, que estás con ganas, tío. Sí. Además es que ahí tienen ya en su cultura el hecho de, incluso en la universidad, ¿no? El tema del deporte asociado a la universidad, ya estudian, y a ver si tienen una beca pues para jugar al fútbol o para cualquier otro deporte, ¿no? Aquí, por ejemplo, hasta que llegas a un nivel alto, ¿no? El apoyo pues es mucho más limitado, ¿no? Yo ahora que he tenido que estar mirando cosas para el cole de mi hijo, ahora que me voy allí a vivir y tal, macho, allí donde yo vivo, que no creo o sea, que habrá sitios donde serán mejor todavía, pero hay colegios del high school, o sea, que tienen instalaciones deportivas mejor que comunidades autónomas aquí en España. O sea, tienen un campo de fútbol americano profesional solo para los partidos y luego varios campos de fútbol americano para entrenar. Tienen 5 o 6 campos de béisbol, el propio colegio solamente, una piscina olímpica o 2 piscinas olímpicas, dices tú. Ese todo el rollo. Joder, tío, tema de deporte. O sea, la cultura del deporte es muy diferente. Se nota. ¿Y qué es lo que te ha llevado, tío, a cambiar España por Estados Unidos? ¿Has tenido muchas ofertas a raíz de ir a 3 Juegos Olímpicos ya? Pues bueno, hay que ser realista, y gracias a los resultados que han tenido los chicos en los últimos años, yo he tenido bastantes ofertas. No tengo por qué decir de quién, pero he tenido muchas ofertas. Pero es verdad que ha sido una decisión difícil, porque yo aquí en España es verdad que estaba muy bien. Y al final era dejar tu proyecto, porque al final fue un proyecto que yo cuando entré en la federación se han cambiado muchísimas cosas, la manera de enseñar el tiro con arco a nivel técnico, la estructura la estructura y el staff que tenemos ahora en el centro de alto rendimiento. O sea, muchas cosas que no es que la haya creado yo solo, pero la hemos creado desde que yo he llegado allí. Y no te voy a decir que sea mi programa, pero es como nuestro programa que hemos creado. Entonces, como dejar tu legado semillita, o lo que tú has hecho, y que además ahora cuando está dando su beneficio, están saliendo atletas muy buenos, que viene gente por detrás, que está saliendo gente muy joven que está compitiendo muy bien gracias a todo lo que se está haciendo ahora, por empezar otro proyecto diferente. Pero yo te soy realista. Yo desde que empecé a tirar con arco,
Quizá por eso que hemos estado hablando antes de que los americanos, su manera de competir, esa filosofía que tienen a la hora de competir y tal, para mí han sido una persona, o sea, un país al que han mirado siempre. Es verdad que en los últimos casi 20 años han tenido de entrenador al que ha sido la persona que me ha enseñado a mí a cómo enseñar el tiro con arco, digamos, casi como mi mentor, por así decirlo. Entonces, para mí sustituirle a él es como, para mí es como un orgullo, ¿no? Y luego lo que te he dicho de que creo que entrenar al equipo americano como entrenador de un deporte olímpico, creo que es uno de los mayores reconocimientos que te pueden dar como entrenador de un deporte olímpico. Y luego vamos a ser realistas, luego también en la parte personal vamos a una ciudad buena, mis hijos van a tener la oportunidad de aprender otro idioma, la experiencia de vivir en otro país. O sea, yo creo que al final son muchas cosas, no es solo lo deportivo, yo creo que son muchas cosas. Y luego, bueno, yo desde que era pequeñito, no sé, igual estoy loco, ¿no? Pero siempre he querido vivir el sueño americano de ir a Estados Unidos, vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? La gente me pregunta que por qué. Pues no lo sé, no sabría decirte por qué. No sé si porque he crecido viendo las películas de Estados Unidos, porque he leído muchas biografías de gente que ha vivido el sueño americano y le ha ido bien. Los deportistas también. Quizá por los deportistas, gente como Kobe Bryant y atletas a los que yo he admirado siempre mucho. Pues bueno, creo que quizá ha sido todo como un cúmulo de cosas, pero no me arrepiento de la decisión que he tomado y seguro que me va a ir bien. Esta pregunta va un poco enfocada y casi que la has contestado, pero ¿qué es el éxito para ti? Bueno, yo creo que al final el éxito depende a quién le pregunte, ¿no? Pero yo creo que para mí es buscar un poco, o sea, el equilibrio entre tu parte personal, tu parte profesional y tu parte emocional, aunque quizá la parte emocional quizá engloba quizá un poco todo, ¿no? Y creo que tienes que buscar tus retos personales en cada faceta tuya de la vida. A mí me encantaría el día de mañana ser el mejor padre del mundo, pero me encantaría también ser el mejor marido del mundo y me encantaría también ser el mejor entrenador del mundo, y al final tienes que buscar un equilibrio para intentar compaginar todo y ser capaz de hacerlo lo mejor posible en todos los ámbitos que te quieras proponer, ¿no? Pero quizá buscar ese equilibrio, ¿no? Entre todo. Y si hicieras a uno de tus chavales campeón olímpico de tiro con arco, yo juego a tenis y siempre he dicho que si tuviera una niña la metería en el ranking VTA total, 100 primeras, no más, 100 primeras. ¿La llevarías con el equipo español o con el equipo americano? Ahí te tiro con el balón. Que él quiera. Yo la verdad que siempre le he inculcado a mis hijos que me encantaría que hicieran deporte, y si quieren competir, que compitan, pero me encantaría que hicieran deporte. Y la gente me dice, ¿por qué no hace tiro con arco, que lo tiene muy fácil? Y yo quiero que hagan el deporte que a ellos les haga feliz. Y si quieren hacer fútbol, que hagan fútbol, y si quieren hacer golf, que hagan golf, y si quieren hacer tenis, que hagan tenis. A mí me da igual, pero yo por lo menos como padre sí que le inculcaré la filosofía de que tienen que hacer deporte. Que luego lo hagan a alto nivel o no lo hagan a alto nivel, que quieran competir más o menos, eso ya dependerá de ellos. Pero que hagan por lo menos y practiquen deporte sí que me gustaría, y de hecho ya lo hacen. Por tema también salud y por mental. Todo un poco, ya no todo, solo, ¿no? O sea, por salud, por supuesto, pero luego también creo por todos los valores que te enseña el deporte también, ¿no? Y muchas cosas que te da esa enseñanza del deporte, tío. Y si tuvieses que darle un consejo a alguien que quiere ponerse, quiere probar con el tiro con arco desde cero, ¿cuál sería el mejor consejo que podías darle? El mejor consejo, que se ponga en unas buenas manos de un buen entrenador. Y para mí un buen entrenador no es solamente el que te enseña bien a tirar con arco, de cómo se ponen los dedos o cómo se coge el arco, sino un entrenador que te enseñe valores, que te enseñe respeto, que te enseñe valores de verdad, porque creo que yo últimamente, que pues por mi hijo sobre todo, que a él le gusta el fútbol y es portero de fútbol, y voy a los partidos de fútbol, y cuando veo el comportamiento de algunos padres de algunos entrenadores, o cuando mi hijo hacía baloncesto, el comportamiento de algunos entrenadores, yo decía, pero si son niños, si no hace falta que ganen ahora, o que metan este triple, o que metan otras cosas que hay que enseñar. Que muchas veces los padres llevan como a lo mejor su objetivo de deportista que no ha logrado a su hijo, y entonces
pues lo quieren que sea la mega estrella ya con 5 años y van allá a desahogar a lo mejor su semana de tensión o de Entonces, para mí el mal mejor humor. consejo que sean capaces de buscar un entrenador bueno. Mira que es difícil, porque yo creo, Sí. y esto lo hablaba hace poco con una amiga, que hemos probado muchos deportes y tal, raros, por así decirlo, y decía, qué diferente cuando nos ha tocado esta entrenadora o cuando nos ha tocado la otra, ¿no? Esto es como, yo pongo siempre el ejemplo de la gente que va a spinning, y porque todos conocemos nuestras clases colectivas, da igual, spinning, lo que sea, y tienes al entrenador que te está gritando, diciendo, venga, joder, que no subas, que no sé qué, que te pasa el culo, y luego está al, venga, qué bien lo estáis haciendo equipo, muy bien, no sé qué, ¿no? Sí, o sea, cómo cambia, y hay algunos que te dicen, no, a mí para que me estén haciendo así y tal, yo no quiero que me estén gritando y tal, no sé qué, y hay otros que te dicen, pues mira, no, yo prefiero que me... Pero al final tú ya eres adulto y tú ya puedes elegir qué es lo Claro. que quieras. Al final un niño es un niño y al final la gente no se da cuenta la importancia que puede tener un entrenador en un deportista tan joven. Al final estás educando a los niños al final y la manera de que él, o la manera, o sí, la manera que tiene de dirigirte al niño cuando lo hace bien o cuando lo hace mal puede marcar el día de mañana muchas cosas. Totalmente. La manera que tiene de dirigirte hacia el equipo cuando ganan o cuando pierden o cuando lo hacen bien o cuando lo hacen mal, eso puede marcar el día de el día de mañana la personalidad y la actitud que tiene ese niño. Entonces yo creo que dar con un buen entrenador es súper importante, pero también creo que cada vez hay mejor profesionales, que cada vez la gente se forma mucho más y empiezas a ver gente mucho más cualificada y preparada para entrenar. ¿Has tenido tú algún mensaje o algún consejo de un entrenador que te marcara al principio de tu carrera o en mitad y te dijeras, joder, pues esto a tiempo después, ¿no? Me ha servido mucho el consejo que me dio, pues, en competición, no sé, se me ocurre que... Ha habido muchas personas que han influido en mi carrera, tanto de deportista como de entrenador, y que me han ayudado mucho y que me han dado muchos consejos, pero ahora mismo lo que más me viene a la cabeza te diría, hay una persona a la que quiero mucho, que además es el padrino de uno de mis hijos y me ha ayudado muchísimo en la vida, no solo en la parte deportiva. Y cuando pasé de la Federación Madrileña a la Federación Española me dijo, Elías, las grandes empresas que triunfan son las que contratan a la gente buena a tiempo, pero lo más importante, despiden a la gente que no es válida a tiempo. Y yo, es verdad que lo escuché y sí, o sea, le di importancia, pero no supe a lo que se refería hasta que pasó un tiempo. Y yo, por ejemplo, me di cuenta, yo al final trabajo en un centro de alto rendimiento y tú al final tienes unos atletas con los que pasan muchísimas horas y al final les coges cariño, porque al final yo veía a mis deportistas más horas de las que veo a mis hijos. O sea, yo me pegaba 12 horas o 11 horas o 10 horas en el centro de alto rendimiento con los deportistas, más los viajes, competiciones, viven momentos, ellos comparten problemas personales y tú al final le ayudas en su vida personal. O sea, al final se convierte, o sea, hay un vínculo muy, muy fuerte entre el deportista y el entrenador, si el entrenador quiere tenerlo, evidentemente. Pero ¿cuándo entendí yo ese consejo? En el momento en el que tienes que echar a un deportista que no está rindiendo. Muchas veces te pones en la parte personal y siempre empiezas a pensar, no, el año que viene le irá mejor, no voy a intentar hacer esto por él para que le vaya mejor. Y en el fondo, si tú eres realista y eres honesto contigo mismo, sabes que no va a ir a mejor. Y de hecho, todas las personas que hemos tardado más tiempo en, no echarlas, porque no me gusta decir echarlas, ¿no? Pero en que dejen el equipo de entrenamiento, al final muchas de las cosas que han pasado con ellos, muchas de las situaciones a las que se ha llegado con ellos, se ha llegado por no haberlos echado en el momento en el que los tenías que haber echado. Qué bueno. Y es complicado, ¿eh? Es complicado, y diría que es de las cosas que peor llevo como en mi trabajo. Sí, total, decirle a un deportista que se tiene que ir cuando Claro. sabes que el tiro con arco lo es todo para él, o está invirtiendo mucho tiempo en eso y ves que no le sale. Pero es que esto es un centro de alto rendimiento y al final... Pero bueno, la primera vez te cuesta mucho, la segunda vez mucho pero un poquito menos, y siempre cuesta mucho pero cada vez cuesta un poco menos.
Sí, pero que son cosas que hay que hacer. Lo Sí. dices tú, la empresa a su empleado cuando no genera lo que tiene que... Pero sabes que esa persona tiene una familia y que tiene unos Claro, hijos, le claro. tienes que dar de comer. Y el vínculo que es pero, muy grande. Claro, y tú sabes que lo vas a despedir porque es lo mejor para tu beneficio y para tu empresa, pero es que sabes que esa persona la va a dejar en el paro y no sabes si... Pues entonces, esas decisiones son difíciles. Influye Yo entendí mucho. ese ejemplo ese consejo tiempo después. Y ya para ir acabando, me gustaría hacer una pregunta de las nuestras. ¿Hay alguna verdad, Elías, algo que pienses que crees que la mayoría de gente no comparte o no está de acuerdo contigo? Por ejemplo, nosotros hemos dicho, ¿no? Ernesto decía, ¿no?, que la mejor medicina es una buena alimentación, o que todo está en la mente. Esa es mi respuesta. Eso es bueno. Pues a ver, no sé si esto vale o no, pero te diría que creo que las redes sociales están haciendo más daño del beneficio que creo que están haciendo hoy día en la sociedad. Y yo lo veo en hijos de amigos míos, sobre todo en gente joven, que ves a niños pequeños con una dependencia al móvil por las redes sociales, por el TikTok, por tal. Y como yo les digo siempre, vive tu vida y no trates de vivir tu vida viendo la vida de los demás, tío. Disfruta tu propia vida. Y yo, fíjate si creo tanto en estas cosas que yo los deportistas que he estado entrenando hasta hace nada, lo he llevado a retiros de estos espirituales, de retiros de silencio, donde no podían tener el móvil, no podían tener contacto con nada, en los que tenemos que estar 3 días o 5 días sin hablar entre nosotros ni nada, para que empiecen a valorar otro tipo de cosas, para que... Chulo. ¿Qué pasada? ¿Y qué tal esa experiencia? La verdad que muy bien. La verdad que yo creo que... Tiene ganas de creo que Yo quiero ir, Pues yo creo que es una sí. experiencia que le recomiendo a todo el mundo y que creo que por lo menos una vez en la vida tendrías que hacerlo, pero yo sinceramente, y te lo digo de verdad, si tuviera mi propia empresa, que espero que en un futuro la tenga, no sé de qué, pero creo que es una cosa que yo llevaría a todos mis trabajadores una vez al año, fíjate lo que te digo. Qué bueno. Porque creo que Sí. te hace No, y que... recapacitar de muchas cosas, darle vuelta... Yo estoy de acuerdo, vivimos pegados al teléfono, tío. Es que si no está en tu cuarto, duermes con él, si estás viendo la tele lo tienes al lado, o sea, pegados. Pues Sergio, yo lo veo hasta con mi hijo, hasta incluso yo, que pienso así, yo cometo muchos errores. Como padre, como entrenador, como todo. Y muchos de los errores que cometo es por el hecho de que mi hijo en un momento que yo necesito estar tranquilo, en un momento en el que quiero trabajar, o en un momento que quiero hacer algo y tengo que hacer, llego y le dejo la tablet o le dejo tal, no sé. Incluso hay días, en verano, por ejemplo, que tienen más tiempo, tal, pues les dejas más la tablet para tú poder dormir la siesta o cosas así. Macho, yo me he dado cuenta que hay días que el niño está 2-3 días con la tablet más tiempo de lo que debería. Y se pone hasta agresivo cuando luego le dices que no quite la tablet. O sea, Claro. te la pide y le dices que no, y que sí la quiero, y que tal. Y unos berrinches y llorando. Y Como a creo Gollum con el anillo, tío. es literal, tío. Tal cual. Yo además creo que no somos buen ejemplo a veces los padres. Sí. Tú eres padre, yo no. Pero No somos de lo la veo, edad, ¿no? Yo lo veo bastante en el hecho de que el padre no es capaz de estar con el hijo al lado viendo la tele o lo que sea, y él está con el móvil sin hacerle caso, que puedan estar jugando juntos en el poco tiempo que tengamos ahora hoy en día para socializar. Y luego le das el móvil al niño y le dices, oye, hasta aquí ya, dame el móvil. Y él dice, Claro. el niño, ¿por qué yo ahora tengo que darte el móvil si tú llevas jugando 3 horas? O si ellos imitan nuestros... Ya hay un momento en los que me he dado ¿Qué cuenta, y mira que yo soy una persona que intento en casa, de hecho, y esto gracias a mi mujer también, yo antes me quedaba hasta muy tarde trabajando en el ordenador, haciendo muchas cosas, y cambié un poco mi rutina de trabajo y me levantaba antes, me iba antes del trabajo para hacer cosas antes de que llegaran los deportistas, para luego cuando llegara a casa no tener que hacer ese tipo de cosas y poder estar más tiempo con ellos. Pero incluso así había veces que lo tenías que coger el móvil, hacer algo tal. Y a mí había habido varias veces que hasta incluso me he sentido mal como padre y como persona de estar así tal con el móvil tal, no sé, y decir a tu hijo, y que te diga a tu hijo, papá, pero puedes dejar el móvil y hacerme caso, o puedes dejar el ordenador y hacerme caso. Y en ese momento es como, tío, Se time acabó. out, me estoy pasando, Se acabó. ¿sabes? Sí, que a veces no somos conscientes. Pero mira, Y a veces no nos damos cuenta. tú te has dado cuenta ahí, pero seguramente mucha gente dice, pero fíjate que aún- sí, ahora. Y Pero fíjate que le aún quita dándome importancia. cuenta, cometo muchos errores eso. Sí, total. Pero es que hay gente que no se da cuenta, o incluso te diría que hay gente, iba a decir mayor, ¿no? Pero gente adulta que sabe de la importancia de esto que estamos hablando,
que sabe que es un problema y se piensa que lo tiene controlado, pero en el fondo no lo tiene, o sea, no lo tiene bajo control. La gente que se tumba en la cama, y yo tengo amigos que lo hablamos con sus parejas o ellos mismos, que se acuestan por la noche en la cama y están con el móvil así prácticamente hasta que se duermen. Eso Y para sin mí hablar, a lo mejor con tu pareja al lado y sin hablar, Sí. y los dos en el móvil, y aparte O- que te afecta el descanso, porque yo Claro. duermo peor, o sea, directamente... Yo por eso lo comentaba antes, que yo por eso no le dejo a mis deportistas, yo no les dejaba el móvil, o sea, tenían multas si sacaban el móvil en el entrenamiento, en las reuniones de las competiciones internacionales tampoco se podía tener, en los desayunos, comidas y cenas de las competiciones o de las concentraciones tampoco podían tener el móvil, para que estuvieran en la mesa y estuvieran socializando con sus compañeros, no estando con el móvil. Yo, tío, macho, he ido a un restaurante y he estado con mi mujer o con amigos, lo que sea, y yo soy muy observador, tío, me gusta mucho observar todo, y mirar una mesa de al lado y ver una pareja, que a lo No, mejor son no. hermanos y hermanas, no lo sé, pero parecía que eran una pareja, uno con el móvil, otro con el móvil, y me daban ganas de decirle, ¿estáis hablando por WhatsApp o qué pasa, tío? Desgraciadamente creo que eso lo vemos cada vez más, porque incluso hasta en los bares a veces ves el típico cartel de lo siento, no tenemos wifi, hablen entre ustedes, ¿no? Que me Como parece genial, diciendo... Sí. No hace falta... Quedas con alguien y está el móvil y directamente te está mandando un mensaje de... No me importa lo que me estás contando. Y puede ser un amigo de toda la vida o que, Pues que mira, por tienes la gana de ejemplo, verle. lo que decías del retiro, que si me había servido, qué opinaba y tal, hasta incluso yo, que soy una persona que no me gusta las redes sociales y me gusta utilizar poco el móvil y tal, cometo el error de utilizarlo muchas veces. Pues macho, eso me sirvió para darme cuenta aún más de que no somos tan importantes, ¿eh? Yo, por ejemplo, solté el móvil, lo puse en modo avión, es que no me acuerdo si estuvimos 3 días o 5 días, creo que fueron 3 días. Que ya Pero son, no, ya son. que ya son, ¿eh? Sí, Está sí, guay. sí. Y yo pensando, Hasta arriba de llamadas, fíjate, ¿no? cuando encienda el móvil, Buah. no sé cuántas llamadas, no sé cuánto email, trabajo retrasado, que no sé qué. Cuando encendí el móvil, te prometo que tenía un montón de email, pero de estos basura que tengan, pero mail de verdad importante, de verdad tenía 3. 5 o 6, de los cuales 4 eran de mi jefa para cosas que yo tenía que hacer para cuando eso, pero que ella sabía que yo estaba ahí, es decir, que eso los puedo quitar, con lo cual tenía 2 email que si no los atendía no pasaba nada. El grupo de WhatsApp de la familia, que escriben 4 tonterías y te ponen tal, el grupo de la urbanización de donde vivo, no sé, no sé cuánto, el del cole, no sé, pero que no había importante. tantas cosas importantes entre 10. Y dices tú, ¿de verdad tengo que estar con el móvil? O como por ejemplo, muchas veces, ¿no? Ahí llega alguien, tío, pero deja el móvil. No es que me ha escrito no sé qué, no es que me... Pues tío, si es de verdad algo importante, te llamarán por teléfono. De verdad el WhatsApp es que parece que el WhatsApp ahora es un modo oficial de enviar documentos. Cuando la gente no te envío por WhatsApp, no me envíes por WhatsApp, si hay algo importante, me lo envías por email y cuando pueda atenderte, te atenderé. La gente parece que ya, si no le contestas al WhatsApp mensaje, y estás es que en no me has línea. contestado. Tío, que estás en Estás línea. en línea y no me has contestado. Ya. Joder, qué sé, Horror. tío. Yo creo Pero que... cómo se nota que también Pero bueno, soy muy nosotros- radical. Yo también soy muy radical con esas cosas, ¿eh? No, pero creo Pero que fíjate, es yo creo que bueno, hay dos cosas. Es bueno. Una que nosotros sí que hemos vivido, estoy segurísima, aunque soy un poco más mayor que vosotros, creo que No. sí. El no tener vivir móvil, sin eso, claro. el no tener móvil o tener el móvil en Alcatel. Pero Quizá teníamos por, más- eso quizá por eso lo valoramos más. Y lo porque teníamos, yo recuerdo el primer móvil que lo tenías, pues nos lo dejaron, a mi melliza y a mí era el mismo móvil además, los dos era el mismo, cuando nos íbamos fuera de casa un fin de semana o algo así, para ya hacer las 3 llamadas Pero a es como casa. yo, de los que has vivido, estás enamorado y a la cabina echar 5 Total, duros y y, ya hablando voy. en plan, "Buah, que me queda un minuto para hablar". Y ir con las moneditas y saber dónde estaban las Perdidas. cabinas. Yo ¿no? daba perdidas, 5.000 perdidas. tío. Claro, y a lo mejor sabemos que se puede vivir perfectamente sin teléfono, no pasa nada, no se acaba el mundo. Pero es verdad que las nuevas generaciones que han vivido ya desde el primer momento el WhatsApp ya existe, Sí. el mensaje instantáneo, el te localizo Que no es instantáneamente. verdad. Eso Que es más también te difícil. digo que es muy bueno para muchas cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo estoy aquí gracias a las tecnologías, porque Claro. he podido ponerme en contacto, Total. Sergio ha podido ponerse otra vez en contacto conmigo, y creo que para familiares que viven en otros, por ejemplo, mi hermana vive en Holanda, y yo a mi hermana la quiero muchísimo, y tenemos muy buena relación entre los hermanos, y de vez en cuando hacemos una videollamada una vez al mes los 4 y hablamos, tal, o sea, ese tipo Sí. de cosas, por ejemplo, no podría hacerlas. Pero creo que hay cosas que ceden un poco el buen uso del. Y de lo la que dices tecnología. tú, ¿no? Ese retiro espiritual,
que es un poco desconectar para volver a conectar con el presente, con lo que estamos viviendo. Totalmente. Y que tiene mucho Se nos sentido, sobre olvida. todo en un deporte como el tiro con arco, fíjate. ¿Sabes otra de las cosas que en el retiro me hizo valorar un montón el tema de ese, del móvil, valorar otras cosas? El no ir acelerado para todo. Macho, y os va a parecer una tontería, pero te juro que se me saltaron hasta las lágrimas, ¿eh? Hicimos una actividad que teníamos que cerrar todos los ojos, empieza el hombre a contar como una especie de historia de que está en otro planeta, o sea, Sí. una especie de parafernalia, ¿no? Pero como para meterte en el papel, ¿no? Nos dice que abra la mano, tú tienes los ojos cerrados, que abra la mano, te pone, y dice que te va a poner una semilla en la mano, que no sé cuánto, que te la tienes que meter en la boca, y te especifica además que tienes que estar no sé cuántos minutos masticándola y saboreándola. Tal. Era una pasa, que a mí las uvas pasas no que me fascinen, mira que los frutos secos me gustan, pero especialmente las uvas pasas no es algo que me gusten, ¿no? Pero tío, ¿te puedes creer que, te lo juro, te lo prometo de verdad, se me ponen hasta los pelos de punta? Yo nunca había saboreado un alimento ¿Tanto? como la saboreé ahí. Y de verdad, a mí lo que me hizo pensar fue, tenemos tantos alimentos al alcance de nuestra mano, pero vamos tan rápido Que no y comemos paramos tan a rápido y tal, disfrutarlo. que no nos paramos de verdad a disfrutar la comida de verdad. Por ejemplo, en los desayunos, las comidas y las cenas del retiro como no podía hablar con nadie, estaba en silencio, tal, o sea, yo te lo prometo, te lo juro de verdad, valorar la comida de otra manera diferente, saborear la comida de otra manera diferente, te lo prometo, Claro, Sí, prestas sí. atención a lo que Sí, estás haciendo o sea, totalmente. estás ¿no? de verdad comiendo, estás de verdad comiendo de verdad, y no estoy comiendo porque estoy con el móvil, estoy atento a esto, pero encima estoy comiendo rápido, porque, o sea, comemos Joder. por vicio ya, yo Y creo, tío. agudizas los sentidos, tío. Porque sí, al final muchísimo más. estamos a 200 por hora y estás comiendo con la tele, estás con el Sí, móvil, sí, sí. estás viendo una peli con el móvil, con la tele, con 50 aparatos, 50 sí, distracciones para no hacer ninguna, realmente. Ninguna enfocado. Literal. Yo sí te creo. Bueno, yo creo que nos podríamos quedar aquí toda la tarde Sí, hablando con total. Elías, porque ha estado súper bien y además hemos descubierto un deporte que yo creo que en España por lo menos es muy poco conocido, se habla poco, salvo en Olimpiadas o en competiciones así. Pues mira, cada vez será más conocida porque además desde este año, desde el 25, durante 3 años, 25, 26, 27, una de las 4 pruebas de Copa del Mundo, es decir, como los Grand Slam Sí. del tiro con arco, ¿Va a ser aquí? una de ellas es aquí en Madrid. Se va a Ah, qué celebrar buena. este año es en julio, en el mes de julio. Vendrás a... Sí, tengo que venir, pero esta vez representaré al equipo americano. Chan, chan. Bueno, Esta vez representaré a América. Iremos con la bandera española, entonces no. Porque yo la llevo siempre en el corazón, eso seguro. Mentira. Eso seguro. Bueno, pues antes que nada, darte las gracias por haber estado ese ratito con nosotros, haber compartido tanto. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y os dejamos toda la información en la descripción, ¿vale? Os recordamos también nuestro método que aúna el entrenamiento físico, mental y nutricional, y como habéis visto es importantísimo, ya lo tenemos creo que ya asumido, ¿no? Que si no está bien la mente, el cuerpo no responde, si no nos alimentamos bien, no trabajamos igual. Entonces, bueno, os dejamos todo ahí. Si queréis cualquier pregunta, nos lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, un placer. Hasta la próxima. Chaito.